V oculta. V oculta. Ok, feliz tarde. Bienvenidos a V Ocultas. Voy a ingresar al Facebook para hacer nada más un cambio acá. Permítanme, por favor. Permítanme nada más para poner pública la transmisión, editar, privacidad, público. Ok, listo. Don Frederick Goodman, después de más de un año creo que un año más o menos sin hacer programa, hoy nuevamente, pues, estamos aquí para compartir y platicar de un tema bastante en boga. ¿Cómo está, don Frederick? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. Voy a poner un video, no sé, voy a hacer esto, voy a poner este video que me compartiste, leo la porción de una carta, hago un comentario y entramos contigo. Voy de inmediato a poner este video que me compartiste, vale. ¿Verdad? Que va a ser bastante interesante como parte del sustento que tiene que ver con aquello que no es propiamente en comentarios particulares, ni tuyos ni míos, sino solo que ¿dónde estás? Ah, no lo descargué. Déjame lo descargo aquí ahora ahí está ya listo para descargar. Hoy sí. Bueno, el tema de hoy es qué hay detrás de la guerra de Israel y Hamas, ¿verdad? Con Irán. Pero antes voy a presentar este video, archivo de video, aquí lo tengo ya. Es una ex miembro del ejército de Israel. Veamos qué lo que nos comparte. תקשיבו רגע, אני שירתתי כסמב"צית חי"ר במהלך מלחמת צוק איתן, אני שירתתי באוגדת עזה. כל השירות שלי היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שאז הייתה באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. אין מצב בעולם שיכולה להיות... Ahora sí lo retrocedo y ya pueden ver completo. שתפו את הסרטון הזה כמה שיותר, כי... תקשיבו רגע, אני שירתתי כסמב"צית חי"ר במהלך מלחמת צוק איתן, אני שירתתי באוגדת עזה. כל השירות שלי היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שאז הייתה באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר, אוקיי? מבלי שאנחנו לא נדע מזה. התצפיתניות יושבות בבונקרים 4 שעות, הן לא יכולות לעשות ככה. הן מול מסך. לא יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה. על חסידה שהתקרבה לגדר, על מקק שעבר מתחת לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. איך נכנסו עם טרקטורים 400 איש ואף אחד לא שם לב? Era una de las preguntas que varios nos hacíamos con tanta propaganda del domo, ¿verdad? De hierro que le llamaban a toda esa infraestructura militar de defensa que tiene el ejército de Israel para destruir misiles, etcétera. Y bueno, todo lo que se habla de la gran inteligencia militar israelita, ¿cómo es posible que hayan, logrado burlar todo este sistema de inteligencia militar? Por ejemplo, aparte de esto, yo hace poco me llamó mucho la atención conocer, Frederick, sobre la guerra del 48, de los 6 días de Israel. Había un dato bien interesante de cómo la inteligencia israelita burla a la Fuerza Aérea Egipcia y dice que el día antes de que Israel ingrese a atacar a Egipto y destruir toda su Fuerza Aérea, mandó Israel a su ejército a bañar al mar para usarlo como disuasivo o distractor, ¿cómo se llama?, de las fuerzas militares egipcias. Enviaron una fuerza militar aérea que bajaron a poquísimos metros de altura. No sé si fueron 200 o más de 200 naves aéreas de la fuerza, o sea, destruyeron toda la fuerza militar egipcia. Y bueno, tu papá en un programa me relataba una historia bastante fascinante
de cómo la inteligencia militar israelita había rescatado a varios soldados israelíes. En fin, hay tantas narrativas de la inteligencia militar israelita que es sorprendente. La tecnología que tienen es sorprendente. Y que lo vayan a burlar, bueno, ahí también se hacen las mismas preguntas esta joven militar. Eso por un lado. Ahora, hay algo bien interesante que yo veía. Hay un youtuber, por llamarlo de alguna manera, un comunicador, lo voy a decir de esta forma, un comunicador en redes sociales bastante famoso, pero él todos sus análisis los hace a través de la óptica financiera. Y él se hacía ciertas preguntas y hacía un video donde decía, es un video de emergencia porque esto cambia todas las reglas del juego. Hacía varios análisis y dentro de las variables que involucraba decía, número uno, inmediatamente sucede esto, 8,000 millones de dólares son destinados por Estados Unidos para Israel. De inmediato, sí, así, sacados bajo la manga. 8,000 millones de dólares van de un solo para Israel. Número uno. Número dos, decía él. Antes de este conflicto, días antes de este conflicto, los bonos que se venden por 10 años o 20 años no se estaban vendiendo, estaban parados. De repente, de la noche a la mañana, un X comprador aparece en el escenario y compra estos bonos. Lo interesante es que los bonos pues se manejaban en unos porcentajes que andaban del 4%, 4,5% y empezaron a incrementar su valor porque no se estaban comprando para hacerlos más atractivos y de la nada aparece un comprador a hacer una gran inversión en estos bonos. Hablaba obviamente de cómo el gasto en Estados Unidos impacta en el Producto Interno Bruto de manera favorable independientemente de dónde sea el gasto. En este caso, el gasto militar impacta de manera favorable al dólar y o por ende al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Entonces él decía, como sucedió también con la guerra de Ucrania, que el dólar tuvo un repunte y nuevamente ahora que el escenario se estaba viendo que el dólar venía en picada, sucede todo esto, vuelve otra vez, va en alza otra vez el dólar. Por muchos he sabido que una de las mejores maneras que ha utilizado Estados Unidos para rescatar al dólar ha sido la guerra. Entonces, interesante esa variable como parte del análisis de estas cosas. Bueno, ¿qué realmente es lo que hay detrás? Ahora, si nosotros regresamos a lo que platicamos hace años contigo, Frederick, sobre las cartas de Albert Pike, ¿verdad? Cuando se habla del tercer elemento que enuncia o dice Albert Pike que fue uno de los puntos recibidos por su espíritu guía para la conquista del planeta, habla en el tercer punto o el elemento de la Tercera Guerra Mundial. Hay un elemento que no estaba latente en años anteriores. No habíamos visto un conflicto directo como el que hoy a las puertas parece que está. Y es donde vamos a hablar más en profundidad contigo. Porque es cierto que en este tiempo, cuando hablamos de escenarios proféticos, hay incluso escenarios que tienen que ver con el proyecto Blue Beam, con muchas de las denuncias que se están haciendo, con los planes que tienen que ver con lo que los cuatro jinetes anuncian, etcétera. Hay muchos que están como alineándose. Teníamos pues el tema en boga del tema extraterrestre hace un mes ya pasó de moda, ahora viene de moda el tema de la guerra, ahora Israel con Hamas, con Irán, ¿verdad? Teníamos en boga algunos movimientos de guerra que China con Taiwán supuestamente, hace poco que Francia con aquel bloque de países africanos que se estaban armando, bueno, lo de Rusia y Ucrania y Rusia, también con algunos conflictos con países cercanos, declaraciones de guerra de varios países hacia Estados Unidos. Bueno, en fin, ha habido un caldo de cultivo bastante interesante, como un caldero que se ha estado calentando en el escenario global de los conflictos entre naciones. Unos que sí estallaron, otros que se han ido nada más a lo diplomático, pero con bastante fuerza, ¿verdad? En el escenario de la diplomacia, ¿verdad? En el escenario de la diplomacia, salimos de la pandemia, hay una efervescencia de información en cuanto a las situaciones que muchos estuvimos diciendo, ojo, no se puyen, no se vacunen, tarará. Y bueno, hoy tanta información afirmando que realmente fue lo peor y cuánta gente está pereciendo. En fin,
sea, hay un montón de escenarios. Estamos viendo la situación económica en Estados Unidos, efectos de drogas, donde los escenarios en las ciudades son catastróficos, todavía no al nivel de lo que tú nos has comentado, por ejemplo, con la guerra interna que hace años no se había visualizado que iba a suceder en Estados Unidos y el declive social hoy lo estamos viendo en una situación bastante alarmante. Entonces, ¿por qué hablo de todos estos puntos? Porque en la carta de Albert Pike, entre los puntos que habla de la conquista del planeta y la Tercera Guerra Mundial, dice, se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Oigan bien, entre los Illuminati, por los agentes de los Illuminati, entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Ok, aquí estamos, mundo islámico frente al mundo sionista, ¿no? El sionista político, o sea, toda la cúpula política de Israel se le conoce como el mundo, o mejor dicho, los sionistas políticos, porque estos fueron los que empujaron para la creación del Estado de Israel. Bueno, entonces, y los líderes del mundo islámico, la guerra debe conducirse de un modo que el Islam, el mundo arábico, musulmán y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. ¿Ok? Luego viene la parte, desataremos a los nihilistas y a los ateístas, que es un elemento que Frederick lo va a tocar en el desarrollo de este programa, y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad, de los disturbios sangrientos. ¿Okay? Oigan bien, el ateísmo se va a presentar como el culpable de estos disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus, nuevamente lo repito esta parte, la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus teísticos estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir a su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la luz pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Increíble. ¿Quién puede pensar que el cristianismo y el ateísmo eran parte de un mismo plan, tanto en su creación como en su destrucción? O sea, son enemigos, pero que tienen el mismo objetivo, el ateísmo y el cristianismo, enemigos de un mismo, o sea, enemigos entre sí, pero objetivos de un mismo ente que pretende gobernar el mundo. Ok, antes de entrar contigo, el último comentario y ya te hago las preguntas de entrada. Bien. Estamos viendo en las redes sociales que empieza esta trampa, que es parte también de lo que el sistema, recordemos, Frederick, ¿te acuerdas cuando hablamos de cómo se llama? Presentamos un video que se llamaba Illumicorp. No sé si te acuerdas de ese video, Illumicorp. No sé si te acuerdas de él, ¿verdad? ¿Te acuerdas sí, que en sí, Illumicorp, todavía existe ese video? Sí, todavía existe. Y en ese video se mostraba que decía, ¿verdad? Hemos creado, hablaba tanto los republicanos como los del otro bando, ¿no? Hablando propiamente de Estados Unidos, pero hablan de crear una ilusión tal de que siempre van a crear estos bandos. Y vemos como a estas alturas, después de la pandemia, después de la guerra de Ucrania, la gente sigue cayendo como borrego y la religión, la cristiandad, sigue cayendo como borrego con sus banderas de yo te amo Israel, yo apoyo Israel, sin entender que es parte de una creación de un sistema que lo que está llevando es hacia el gobierno del anticristo, lo que religiosamente se enseña. Entonces, vemos también cómo esta división es latente entre islámicos que a justa razón hablan y denuncian y dicen, ¿por qué solo ven a Israel y no ven a la pobre gente de Irán,
lo que está sufriendo? ¿Por qué no hablan de las atrocidades que el mundo árabe ha hecho, perdón, el mundo de los israelitas han hecho? Cómo robaron tierra en el 48, cómo mataron, pero tampoco los iraníes hablan de cómo el mundo árabe se le fue encima a Israel. O sea, a lo que voy yo es que en todos estos diálogos la gente se parcializa y no es capaz de salirse de esa visión tan sesgada de agarrar un bando y entender que al final tanto iraníes como israelitas, como egipcios, como cualquiera que esté dentro del mundo musulmán, como de Líbano, etcétera, de Irak, Kazajistán, etcétera, de donde sea, ¿sí? Todo este Afganistán, etcétera, toda esta gente, los mismos militares solo son carne de cañón de estructuras políticas y de estructuras mayores que los utilizan. Y cuando la gente empieza con esos conflictos, yo apoyo a Israel, Irak, que Israel lo que le hizo a Irán, y en ese vaivén no entienden que solo están sumándose a lo que ellos mismos han planificado. Lo leímos en las mismas cartas de Albert Pike, ¿no? Es fomentar esa división entre la población porque eso energéticamente les favorece y va a ser un punto interesante también analizar cómo favorece a las élites y a estas estructuras satánicas esta división desde el punto de vista energético, ¿verdad? Para prosperar sus planes. Así que, Frederick, después de haber dado estos insumos, vamos a entrar con tu análisis sobre esto para iniciar por lo más obvio. Una fuerza militar tan tecnológica, con un domo que se promociona a diestra y siniestra, puede ser burlado. La misma joven israelí que hace el video, que formó parte de la fuerza militar y que explica detalladamente cómo funciona el sistema de vigilancia, dice hasta una cucaracha, me despiertan por una cucaracha, no van a poder identificar carros que puedan ingresar. O sea, realmente ni tú ni yo somos militares, pero tú has vivido en Israel, tú conoces, hace poco estuviste viviendo nuevamente en Israel, me hacías un comentario y me decías, mira, si allá hasta un mensajito que saques te lo tienen controlado. Entonces, primero, suena increíble, ridículo y realmente absurdo, solo que alguien me pueda sacar de la ignorancia y decir realmente, no, es posible, es real que realmente se hayan podido burlar. Pero para ti, Frederick, ¿por qué es un absurdo total el que hayan burlado todos los sistemas de seguridad militar de Israel? ¿Por qué es un absurdo para ti esto? La misma razón de cómo es posible que el 11 de septiembre de 2001 el NORAD no informase de que había unos aviones que estaban directamente, supuestamente, ¿no?, dirigiéndose hacia World Trade Center, porque estaba todo planificado. Esto es muy extraño que ocurra en Israel porque los propios israelíes no se van a prestar para algo así. Entonces hay que ver que, siendo que era Shabbat, siendo que se estaba conmemorando en parte también el Yom Kippur, entonces, ¿qué hace el pueblo? Pues la mayoría de gente está de descanso. Fíjate, yo ahora que estuve hace casi 3 semanas en Israel, llegué justamente en Rosh Hashanah, sí, que es el año nuevo. Está el país paralizado, me tocó pagar un taxi 150 euros para que me haga Tel Aviv a Beersheba, porque no hay, el país se paraliza. Entonces, esa es la excusa que tienen también con varios eventos que han pasado así en el 73 y en el 69, de que claro, como se paraliza el país, entonces dicen que los agarran por sorpresa, pero pese a eso, hay un sistema de seguridad que ya está funcionando. Hay un sistema avanzado con satélites, hay sistemas de videovigilancia, hay sistemas de radar, hay sistemas robóticos, hay sistemas con drones. Igual los soldados, tiene que haber un mínimo de soldados que hagan patrullaje. Entonces, los sistemas se activan. Lo que estaba diciendo la chica israelí es una de las cosas de las unidades que están constantemente en vigilancia. Fíjate, yo sí, claro, yo no estuve en el servicio militar porque cuando eso estaba estudiando en Estados Unidos, pero casi toda mi familia estuvo en el ejército de Israel. Mi hermano estuvo en los Sanjanim, en las unidades de paracaidistas. Mi hermana Nicole estuvo en la Fuerza Aérea. Mi padre estuvo en inteligencia. Es decir, mi otra hermana también estuvo. Y todos ellos, y también muchos compañeros míos estuvieron en las fuerzas de defensa y participaron en diferentes operaciones. Mi padre incluso estuvo en la guerra del Líbano ayudando al Líbano. Entonces,
Por eso te digo que hay una cantidad de cosas que son muy sospechosas aquí y que no encajan, ¿sí? Con lo que normalmente ocurre. Cuando vas a Israel, tú te das cuenta que hay checkpoints, hay puestos de control, ¿sí? Para entrar a las ciudades, incluso para entrar a los supermercados. Cuando entras a un centro comercial, hay sensores, ¿sí? De maletas, te hacen un análisis, hay vigilancia, y te miran tu perfil, o sea, le ven la cara a uno y saben, bueno, tú sigue adelante. Pero el que es sospechoso y se ven aquí, ábreme la maleta y déjame ver lo que lleva, ¿no? Entonces, hay escáneres. Una vez recuerdo cuando era adolescente que se quedó una maleta en una run point, en una rotonda de una carretera y se detuvo, se paralizó todo y tuvieron que enviar un robot, ¿sí? Robot, pues un robot como este robot que va supuestamente a Marte, con un revólver, sí, y a distancia disparaban a la maleta para saber si tenía explosivos. Entonces, venirte a decir que se planificó algo tan grande sin que sin que se hubiese enterado el Ministerio de, ¿cómo se dice? De El Mossad. seguridad, de defensa. Sí, entonces dicen, no, es que, a ver, para empezar, se enteran de todo cualquier persona o cualquier individuo que se acerque a las vallas. De hecho, los israelíes utilizaban una técnica antigua, lo utilizaron en los 70, lo utilizaron en los 80, ya a partir de los 80 dejaron de utilizarla porque los enemigos se dieron cuenta de la jugada. Y es que se camuflaban con piedras artificiales, se camuflaban con árboles artificiales y lentamente durante la noche se iban moviendo despacito de manera que nadie se daba cuenta que ellos estaban avanzando 20, 30 metros durante la noche. ¿Sí? Y tenían que aguantarse la ganas de orinar, si les tocaba se tenían que mear encima, ¿no? Entonces, hacía una vigilancia, pero ahora todo el perímetro está bajo control, sí, hay patrullaje. Si tú ves que se está acercando alguien, aunque sea una persona, ya automáticamente llega una patrulla a preguntarle qué está haciendo ahí, identificarlo. ¿Cómo se va a acercar un Caterpillar, ese tractor, a tumbar una valla si ese tractor no llega a los 40 kilómetros por hora? Se habrían dado cuenta desde que salió a la carretera en el último perímetro. ¿Sí? Entonces, no tiene lógica, hay un montón de gente ahí, un montón de escándalo. ¿Sí? Sí es cierto, la única coherencia es que los agarrasen en día de festividad. Es la única coherencia, pero aún así hay unos sistemas que están operativos. La otra cuestión, ¿quién estaba financiando esto? Porque hay un bombardeo. ¿Cuánto cuesta un misil? Ve tú al mercado negro y compra tu misil. ¿De dónde lo vas a sacar? De tu propio bolsillo. ¿Qué es esta gente? Viven son familias de alta alcurnia que se pueden capacitar, estar comprando misiles. A duras penas viven en una chabola. ¿De dónde van a sacar dinero para estar comprando misiles, armamento? ¿Sí? ¿Quién los financia? Entonces dicen, pues el partido radical, ¿sí? Dicen de Gaza o de Líbano, porque en Gaza tenemos a Hezbollah y en Líbano tenemos a Hamas, ¿no? Pero dice, no, entonces es el partido radical de Irán, ¿vale? ¿Cómo se comunican estando Irán a cientos de kilómetros, ¿sí? Con estos grupos si no que no se entere el servicio de inteligencia israelí? El servicio de inteligencia de Israel se entera de muchísimas cosas. De hecho, la explosión que hubo, ¿cuándo fue? Hace 2 años o año y medio, en Beirut, explotó un barco enorme, ¿sí? Ese barco les ayudó el servicio de inteligencia de Israel a los libaneses a prepararlo, porque eso era una operación que iban a lanzar, sí, con ese barco que llegase al puerto de Haifa en Israel y que explotase. Y ellos les ayudaron a llenarlo de explosivos y cuando estaba perfectamente tanqueado y que ya iban a zarpar para llevar el barco y hacerlo detonar en Israel, el propio ejército de Israel, desde uno de estos vehículos, desde uno de estos satélites que tienen, estos aviones láser como el que disparó en Maui, disparó un láser y hizo explotar el barco y reventó la mitad de Beirut. Entonces, ¿cómo vas a decir que ellos no se van a enterar de que estaban planificando una operación que ataca desde diferentes frentes y un montón de gente revolucionarios que entraron con sus vehículos como Pedro por su casa cuando hay puestos de control? El único puesto de control que yo no vi en Israel, que fui con mi hermana mayor, fue cuando estábamos cruzando por la zona de Belén, ¿sí? En dirección a la zona norte, donde está la zona del río donde presuntamente donde se dice que donde Juan el Bautista bautizaba, porque tenemos un problema con la zona de Hebrón, Belén y demás, incluso hasta Nablus, más arriba llegando, bueno, no llegando a Nazaret, pero toda esa zona que es lo que llaman Transjordania o de West Bank, que pertenecía antiguamente a Judea y Judea.
no hay necesariamente un puesto fronterizo, pero sí que te advierte como israelí que no vayas hacia allá porque te pueden empezar a lanzar piedras, ¿sí? Ellos se ponen violentos porque, como que dice ustedes, no pintan nada aquí. De hecho, el sistema de transportes no entra a esas zonas, ¿no? Solamente para entrar a esas zonas vas con transportes turísticos donde se demuestra, ¿sí? Con tu pasaporte, que eres extranjero. Entonces, al extranjero, pues sí lo dejan pasar. ¿Por qué? Porque, claro, es economía, ¿no? Igual que en Israel, tú ves en Jerusalén, tú ves toda esta gente que no creen en Jesús, pero ellos te dicen, pasa por aquí, este es el camino de la vía dolorosa, este no se queda, por aquí pasó Jesús, pero porque eso genera ingresos, no porque a ellos les interesa. Entonces, no es tan simple como lo están planteando, con el asunto Mira, de que simplemente entraron ahí, atacaron y entonces es muy raro. mira este video que voy a compartir, espero que me dices si se escucha. Israel explica por qué falló el escudo antimisiles. Vamos a ponerlo. 3 de la mañana, uno de los puntos Solo voy a clave subir, parece que ahora perdón, empiezan a aquí. resolverse. ¿Qué sucedió con la cúpula de hierro? ¿Se Es decir, escucha? ese escudo antimisiles israelí. ¿Lo escucha, Freddy? Sí, Ok, lo voy a poner otra vez de vuelta. Ahí va entonces. 3 de la mañana, uno de los puntos clave parece que ahora empiezan a resolverse. ¿Qué sucedió con la cúpula de hierro? Es decir, ese escudo antimisiles israelí que no funcionó el pasado sábado. Está diciendo Israel que, por supuesto, sí funcionó, que no es que no funcionase. El problema es que se desbordó el escudo antimisiles israelí porque no se esperaba la llegada de 5.000 misiles, de 5.000 ataques en apenas unos minutos. No esperaban un ataque de esa magnitud. En condiciones normales, dicen Mossad, el sistema detecta misiles y alerta a la población hasta con más de un minuto de antelación. No sucedió. Pero no estaba preparado para un volumen de 5.000 misiles desde varios sitios. En ese caso, la alerta apenas se hace con unos segundos de antelación. En condiciones normales, claro, se intenta también tranquilizar a la población israelí. La cúpula de hierro detecta el 100% de los misiles y destruye 9 de cada 10. El sábado, sin decirnos cuál fue su rendimiento, sí se dice que fue menor. ¿Pero cuánto es menor? ¿1 de 10? ¿0 de 10? ¿7 de 10? 8 de 10, 6 de 10. Se intenta mandar el mensaje rápido de que la cúpula de hierro funciona. El problema fundamental es a qué nivel funciona en un entorno de ataque como el del sábado. Y el otro punto fundamental está ahora mismo en el mensaje claro de que Israel ha vivido en una burbuja. Y ese es el mensaje también que está dando o que se está transmitiendo de la fotografía clara de por qué falló el sistema de inteligencia de Israel sobre el sábado. Pensando que estaban seguros, pese a vivir en entornos hostiles. El problema es que ahora se han dado cuenta de la dura realidad. Y es que la fotografía es todavía peor de lo que se veía antes. José Luis Orella, bienvenido, buenos días. Buenos días, es un placer. Bueno, ahí Desde la hacen mañana, el uno de los análisis en puntos el clave programa sobre esa situación. Ese periodista es bastante incisivo y muestra datos bien interesantes sobre cuestiones que tienen que ver en la geopolítica. Pero bien, sí, fueron 5.000 misiles los que se lanzaron hacia Israel. No sé la verdad si es cierto que, bueno, ¿quién para saber si realmente el domo aguantaba o no esa cantidad de misiles para poder atacar? Pero como dices, la pregunta es, ok, si fueron 5.000 misiles, ¿quién financia 5.000 misiles? O sea, claro. sí. Aparte que muchos de los misiles que disparan, por ejemplo, de la Franja de Gaza, que como mucho llegan a Ashkelon, si tienen, a ver, ¿cuánta distancia pueden tener? Ponle 10 kilómetros de margen. Sí, unos 10 kilómetros. Ya es un misil en condiciones. Yo no sé hacer un misil ni que llegue a 1 kilómetro. Así que, y no sé. Ahora, cómo se produce la importación de esos misiles a la Franja de Gaza? Solo pueden llegar por Egipto. ¿Por dónde más van a llegar? Pues por mar. Pero los que llegan al Líbano, pues no lo sé. Entonces es otro problema que también hay en el norte. Los misiles, desde que les dieron el Golán al Líbano, pues ahora tienen mucho más margen y esa zona está bastante bien protegida, ¿no? Pero están Bueno, y acostumbrados, ojo, por ejemplo, en la zona de Ashkelon a que se disparan misiles. Rara vez llegan a Ashdod o rara vez llegan a Beersheba, ¿sí? Pero ahora esos misiles que tengan esta capacidad de llegar tan lejos,
Eso estamos hablando de que tiene que haber un presupuesto. Ahora, supongamos que son los iraníes, digamos, ¿vale? Vamos a dejar esa parte zanjada. ¿Cómo puede ser que falle si el escudo de hierro? Mi hermana me decía Son no esta vez 5.000, que dice. estuve, la vez anterior, Ujú. hace como 5 meses que estuve, no me acuerdo ahora. Sí, por ahí, 4 o 5 meses que estuve en Israel también. Y en esa ocasión que iba con mi hermana, estábamos hablando del escudo de hierro y me estaba hablando de la capacidad que tiene de recepción el escudo de hierro, la capacidad de precisión. Entonces, que vengan a decir que no solo no fue capaz de detener los misiles, sino que aparte de eso falla. Hay que entender que Israel es uno de los países que mayor exporta, eh, desarrolla e invierte en tecnologías, especialmente lo que son tecnologías de telecomunicaciones, tecnologías de espionaje, un montón de tecnologías. Entonces, que Israel cometa un error basado en la tecnología no tiene ningún sentido. El cuento que están diciendo, sí, lo que le dicen, perdón, el cuento de Netanyahu, sí, es decir, hemos fallado aunque nos hemos, sí, lo que está diciendo este hombre, hemos estado acostumbrados a la seguridad y es verdad, tú vas por Israel y pese a que 4 de cada 5 personas están armadas, tú tienes un sentimiento de seguridad. ¿Por qué? Porque tú piensas, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre meterse con este país o siquiera tratar de provocar algo cuando está todo el mundo armado? ¿Sí? Incluso sin considerar los que están civiles que también llevan su arma. Entonces tienes policía, tienes protección civil, tienes infantería, tienes la fuerza aérea, tienes o sea, tienes todo el mundo. Solo los distingues por el uniforme y por sus palas, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido que te digan eso, que nos hemos confiado, cuando en realidad, sí, en cierto sentido, sí es verdad que en los últimos años la cosa ha estado bastante más calmada, pero de todas maneras los protocolos siguen, ¿sí? Sí, Sus aunque bueno, horarios, digamos que, vaya, para contribuir un poco al argumento, yo desconozco completamente cuál es la capacidad instalada, cuando me refiero a capacidad instalada del escudo de la coraza de Israel, me refiero a cuántos misiles puede contrarrestar por minuto o por segundo, qué sé yo, no sé, lo desconozco completamente. Se habla de que fueron 5.000 misiles. Repito, no sé cuál es la capacidad instalada. Y vuelvo a repetir, ¿qué significa capacidad instalada? Es la capacidad que tiene de poder contrarrestar un ataque en X tiempo. ¿Cuántos misiles por segundo puede contrarrestar? O si la unidad de medida es minuto, ¿cuántos misiles por minuto tiene para contrarrestar? Si sobrepasa esa capacidad, pues hay un argumento. Ahora, habría que ver, como también se dice, si la probabilidad de éxito es tan grande que estamos hablando de que de 9 de 10 misiles puede derribar, pues bueno, ¿cuánto fue realmente como pregunta cuántos entonces se derribaron? Porque si puede contabilizar de todas eso, maneras, perdón, también es una cuestión probabilística, perdón, sí, sí, adelante. es una cuestión probabilística porque muchos, me contaba también mi hermana, la otra vez que estaba hablando con ella, pues estuvimos hablando muchos precisamente sobre los sistemas de seguridad. Sí, hace como medio año que estuve allá. Me decía que hay que considerar que la mayoría de zonas de población tienen un sistema de protección y un sistema militarizado. El resto son zonas rurales, son zonas desérticas, son zonas de granja. Puedes tener, digamos, vale, tienen sus 5.000 misiles, disparan sus 5.000 misiles, pero no es tan simple como lanzar un misil y que vaya a caer en dónde, en qué dirección lo lanzas. Tienes que considerar la altitud, tienes que considerar la velocidad, tienes que considerar la potencia, tienes que considerar la dirección del viento, ¿sí? Para que el misil llegue a dónde. Esto no es como, bueno, mostraron un video de un presunto dron que llegó y lanzó su misil. Oye, fantástico. Pues esto se puede hacer. Sabemos que hay drones que pueden disparar una bala a una persona. De hecho, también lo hizo el servicio de la CDF y Israel también lo hicieron para matar a uno de los generales iraníes hace 2 años y que Trump se echó la culpa porque no quería que se dañase el tratado de paz. Pero en realidad fue Israel el que mandó a matar al general. Sí, utilizando un dron de estos que disparan una bala. Ahora, estos misiles que ellos disparan,
¿A dónde llegan? Llegan a Tel Aviv, digamos, llegan ¿a dónde llegaron? A Asdod, llegaron a Natania, a Haifa, no sé a dónde se supone que tienen que llegar porque tendría que estar la gente al aire libre, ¿sí? Para que justo el misil vaya que te caiga encima. Otra cosa que ocurre con el escudo antimisiles es que destruye el misil en el aire, ¿sí? Y lo que caen son las astillas calientes. Entonces muchas personas, casi nadie ha sufrido heridas por los disparos a lo largo de estas décadas que ellos se la pasan disparando misiles. Cada X tiempo, mínimo una vez al año, se ponen a lanzar sus misiles, solo que esta vez lo coordinaron supuestamente bastante mejor con la ayuda de Irán. Entonces, muchas veces la gente, casi nadie se hace daño por las explosiones. Muchas veces explotan en el cielo o explotan lejos. Pero la gente sale de curiosa, se pone a mirar y entonces le caen las astillas calientes y sí, les producen quemaduras. ¿Sí? Entonces, eso de decir que cae el misil con tanta precisión, bueno, sí, es verdad. Supongamos que de todos esos 5.000, algunos cayeron en algunas viviendas, algún colegio, alguna cosa así, pero es que hay techos y la gente no anda al aire libre, mucho menos en un día de festividad y a plena luz del día que hace un montón de calor. A mediodía no hay nadie en la calle, porque hacen... Entonces, pasemos a otro episodio, ya entendiendo, ¿no? Que es muy extraño lo del escudo. Entran vehículos... Solo déjame, este otro punto Sí, que me parece también justo de introducir es, ¿quién proporciona el dato de la cantidad exacta de 5.000 misiles? Porque si el escudo de protección no fue capaz de hacer frente a eso, o sea, obviamente digo yo, se va a contabilizar en base a qué. El radar contabilizó que pasaron, los radares contabilizan los 5.000, o es el escudo aéreo que contabiliza tantos por los que logra derribar. O sea, ¿por qué hago esta pregunta? ¿Por qué me formulo esto? ¿Detrás de esto existirá algún tipo de intención propagandística para ir a una escalada mayor en cuanto a los intereses de fomentar la guerra? ¿O realmente tiene importancia o no publicar? Porque aquí el análisis que voy yo es la parte de la media, de los medios de comunicación. Al proyectar esta cantidad de misiles, se oye increíble, 5.000 misiles en un solo día y en cuestión de horas. Entonces, ¿tú crees o tienes alguna información o analizas algo detrás de que si puede existir algún tipo de actividad propagandística en mencionar tanta cantidad de misiles, o crees que realmente sí pudo haber sido esto? Sí, sí, o sea, si tienes presupuesto suficiente, sí, y si en este caso el gobierno de Irán en realidad les está ayudando, pues sí es posible que puedan lanzar 5.000. Ahora, que eso también se puede utilizar como argumento, sabemos desde la Segunda Guerra Mundial que el argumento de las cifras es fundamental, porque tú dices tantas personas muertas, tantas personas muertas, tantas personas contagiadas, ¿no? Ya sabemos también ese cuento de hace un par de años, ¿sí? Entonces, claro, el número también es para generar... argumentos para las acciones que van a tomar, ¿no? sí, ¿cómo es que se dice? Sensacionalismo, ¿no? Porque con el sensacionalismo y el miedo logras otros fines. Pero hay una cosa curiosa, es que si tú observas todos los videos que estaban grabando los israelíes, rara vez se les mostraba preocupados. ¿Por qué? Porque están acostumbrados. Una de las cosas que les enseñan, o sea, en el colegio te enseñan, no solamente que cuando empieces a escuchar las sirenas, corras hacia el miklat, hacia el búnker, ¿sí? Te enseñan las pautas, el orden, cómo tiene que correr, cómo tiene que organizarse, las cuestiones de comunicación. Todos estos temas son importantes en caso de que haya bombardeos, acercarse al miklat, al búnker que esté más cerca. Estas cosas ya se las explican a los niños, ¿no? Pero aparte de esto, sí, o sea, ellos están muy bien informados sobre eso, entonces están calmados, están tranquilos, toman las cosas con pasividad, ¿sí? Con mucha tranquilidad. Y les enseñan también coordinar la respiración, relájate. Cuando hubo unos bombardeos hace poco, también una de las chicas, una mujer, se puso histérica porque cayeron unos misiles en la carretera. Te estoy hablando de hace unos meses. Y ella se puso histérica porque estaba con su bebé en el vehículo, se quedó paralizada, ¿sí? Y tuvieron que venir la policía y asistirla y tranquila, respira, porque ella no estaba acostumbrada a eso, no había visto misiles que cayesen tan cerca y tenía miedo por el bebé.
Pero son casos raros porque normalmente les enseñan a controlar mucho sus emociones. Es una cosa muy interesante que tienen los israelíes. Siempre te van a la conciencia, siempre te hablan con respeto y siempre te dicen, estate calmado. Entonces están acostumbrados a eso. Por eso no es tan fácil que Netanyahu trate de meter ese alarmismo. Entonces tiene que hacer cosas que realmente estresen a la población, especialmente los que ya no están en las IDF, o sea, en las fuerzas de defensa, porque ya son personas que se han calmado o ya no están yendo a la reserva, entonces ellos siguen con sus asuntos. Los que están más conectados son los jóvenes, los que están entre los 18 y 21, están recién llegados al ejército, ¿no? Ellos ya están más mentalizados, bien organizados con sus ideas y ya no se llenan de miedo y de preocupación por todo esto. Entonces, es importante el alarmismo no civil porque con eso consigue resultados políticos. ¿Sí? Lo que estabas diciendo. Yo me fijé, se lo estaba comentando a mi otra hermana, que bueno, tú lo has invitado alguna vez, Kersti, porque manda bastante información, y le dije, fíjate una cosa, mostraron un video de un edificio que de repente explota y se cae como las Torres Gemelas, ¡pum!, se desploma, porque sí, yo no vi ningún misil, o sea, parece que lo hubiesen detonado. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Lo primero que vino a mi cabeza es, dentro de un año no te extrañe que lleguen unas grúas a lo que es zona cero y decir, vale, todo esto está destruido, bueno, ahora los palestinos que viven aquí van a tener que desplazarse a otra zona y ahora vamos a poner nuevas colonias. ¿De qué? De familias ricas. Y ponen un muro bien alto para que no los molesten, ¿sí? Y son los típicos, porque, o sea, la gente tiene que conocer que nosotros en Israel tenemos un problema. Tenemos un problema no solamente con la corrupción política, empezando por Netanyahu, ¿sí? Que quiere quitar a los jueces para que no lo metan a la cárcel. Le quiere quitar el sistema judicial desde arriba. Es una completa locura. ¿Dónde es un país sin jueces? Pero eso es lo que él quiere hacer porque los jueces son los que tienen la capacidad de coger al primer ministro y a toda su mafia y meterlo en la cárcel. Y lleva muchos años de investigación. De hecho, ni siquiera entiendo cómo es primer ministro otra vez. Pero bueno, es la mafia que se tienen todos ellos. El primer problema son ellos. Pero no necesariamente en jerarquía. Están los sionistas políticos. ¿Sí? Rockefeller, Rothschild, toda esta mafia que trabajaron con el Vaticano y con Hitler, ¿sí? Para tratar de exterminar a los judíos. Y luego tenemos el tercer problema, que son la cantidad de sectas, de fanáticos, ¿sí? Judíos, que son los que se llaman los Hasidim, y bueno, un montón de sectas de todos estos que van con los bucles en las patillas, y con sombreros grandes y sus vestidos, que las mujeres se rasuran la cabeza para ponerse una peluca, están solamente ellos en sus barrios, no se relacionan con nadie, se creen la raza especial, se creen mejores que las demás personas, ¿sí? Son una completa mafia, y quieren que todo se haga como ellos les da la gana. Porque el israelí es así, el israelí es, yo tengo voz, yo tengo voto, y si quieren, si pueden estar, si al año tiene 365 días, ellos están 370 saliendo a la calle a protestar, paralizan el sistema de transporte, paralizan todo, para que a ellos se les escuche. Y eso es algo típico en Israel. Es decir, dicen que el 99,9% son presidentes. Es un chiste que tenemos en Israel, ¿no? Entonces, ellos quieren que su voz sea escuchada. Y ahí están las sectas judías, estos ultraortodoxos, discutiendo que este es mi Mesías, que este es el otro, que ahora queremos esto, exigimos, entonces meten un montón de presión política al Parlamento y muchas de las ayudas van a ellos. O sea, dicen, vamos a mandar unas ayudas para tal cosa. Pues claro, como ellos están metidos dentro de la rosca, caen siempre para las familias ricas, que son amigos de esto, que a su vez son amigos de todos estos ultraortodoxos que viven en los Estados Unidos. Entonces, tenemos realmente un problema con los religiosos y sus sectas, pero no con la gente que guarda el Shabbat, o que van con su gorrito, o se ponen los filim en la mano para hacer sus rezos. O sea, son personas comunes y corrientes. Me refiero a las personas que se creen que son una casta especial, ¿sí? Que son aristócratas, es como el Sanedrín de la época antigua, ¿no? No, los aristócratas, siempre ha habido los aristócratas, por eso Jesús los llamó serpiente, generación de víboras, y Juan el Bautista también. Hasta el día de hoy, ellos siguen siendo un cáncer, se creen que son no solo mejores que el pueblo, o sea, no solamente que se creen la raza especial por encima de la humanidad, sino incluso entre los propios pueblos judíos se creen que ellos son especiales y que son mejores. Eso viene existiendo en Israel desde hace por lo menos 2000 años. Entonces, ellos generan muchos de esos problemas y se sabe que muchas veces ellos mismos empiezan a financiar grupos, ¿sí?
para que vengan y bombardeen y molesten y ataquen a Israel para justificar sus intereses y sus caprichos, porque en realidad son caprichos, ¿sí? Entonces tenemos el problema de esa gente, el problema político también, y tenemos el problema de los sionistas, que son los que controlan el sistema bancario, sabemos que son satanistas. Y luego está el pueblo laico, ¿sí? Que son todo el resto de israelíes, los judíos, que no tienen mucho interés en ese tipo de cosas y detestan tanto a los políticos, a los judíos ultraortodoxos y detestan, por supuesto, a los sionistas, ¿sí? Y eso es importante que también la gente lo sepa, que los israelitas, en términos generales, y la inmensa mayoría de judíos, no están de acuerdo con todo eso. Lo mismo va al hecho de decirle a los israelíes, vamos, o decirle al ejército, vamos a hacer una operación para la expansión de tales territorios. Y ellos van a decir, no. El soldado, o sea, el soldado, igual que pasa con la policía, cuando conoces la ley, tú tienes libre derecho de decir, no obedezco esta orden porque es inconstitucional, es ilegítima. ¿Sí? Tú me estás pidiendo hacer algo que va en contra de mis principios. Entonces no lo voy a obedecer. Entonces, si le dices al ejército, vamos a expandirnos, meternos en un territorio X o Y, él te va a decir, yo no pienso obedecer esas órdenes. ¿Por qué? Porque eso va a terminar matando civiles. O si no, a nosotros nos van a empezar los niños a tirar piedras. Porque los primeros que se ponen en línea en esos barrios son los niños y las mujeres ancianas, ¿sí? A coger piedras, a tirárselas a los soldados, ¿sí? A levantarlos a piedra. ¿Y qué hace el soldado? Le va a disparar a un niño. Entonces, se genera un malestar y al final son los soldados los que dicen, estamos cansados. Y había un montón de división, muchísima división por parte de la policía en Israel los últimos años, porque están cansados de las trifulcas que traen todas las personas que hemos estado metiendo, ¿sí? Porque empiezan a traer gente de Etiopía, empiezan a traer gente de Ucrania, empiezan a traer gente de todos lados, y esa gente empieza a exigir, quiero viviendas, quiero ayuda del Estado, quiero no sé qué. Entonces empiezas a generar un problema como ha estado ocurriendo en Europa también con la islamización y con la llegada de migraciones, ¿no? Todo este Entonces el conflicto, policía también está dimitiendo. ¿Cómo? todo este conflicto que estás mostrando dentro de la población de Israel, ¿qué relación es la que tú ves con lo que pudiese estar detrás de esto que se acaba de dar hace 2 días, este estallido de la guerra Israel contra Hamas? ¿Qué lectura le das en relación a esto que nos vienes contando? Que es motivar a un pueblo que no quiere guerra. El pueblo de Israel no quiere guerra, están cansados de tener que prestar servicio militar, de tener que dejar a sus familias y sus negocios cada vez que los llaman a Miluim, o sea, a la Es reserva. empujarlos, es forzar, Sí, es forzar. exacto, es forzarlos a meterse en una guerra que ellos no quieren. ¿Y por qué? Porque lo que quieren es justificar el expansionismo territorial para recuperar Judea. Porque Transjordania, el West Bank, los territorios ocupados que la ONU no le cedió ni a Palestina ni a Israel, a los estados, se quedó supuestamente bajo control internacional. Pero ¿qué hace Israel? Lentamente va ocupando ese territorio, pero necesita una excusa, necesita una justificación. Pero en Y el este caso, israelí no quiere ocupar territorios porque el israelí no quiere molestar a nadie ni quiere estar provocando a los palestinos. ¿a Porque el quién le israelí es interesa pacífico. recuperar, a quién le interesa recuperar Jerusalén? No, bueno, sí, en parte Jerusalén, Sí, la pero parte más que, o sea, es que si tienes el mapa, bueno, yo creo que aquí lo puedes ver, te lo vamos a un momento, Ajá. ¿sí? Entonces, a ver, voy a enfocar. Aquí tienes Israel, a ver si se ve bien, aquí está Jerusalén, vale. Ahí está Jerusalén, sí. Sí, entonces, esta zona es Israel, aquí se divide Israel y todo esto es zona árabe. Yo andaba por ahí caminando con mi madre, salimos justamente, el punto que divide aquí es el muro, ¿sí? Sí, de los lamentos. Es lo que quedó, es el muro de lo que quedó, Uh-huh. que hizo la expansión Herodes, del templo en el monte Moria, ¿sí? Y después tienes aquí el templo de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, ¿sí? La mezquita Domán, la dorada, ¿sí? Pero tú te puedes ir caminando y aquí no hay ninguna valla. Simplemente te recomiendan, oye, no andes por aquí, que esto es territorio palestino, pero no hay ninguna limitación. Eso sí, hay soldados que protegen la entrada a la zona árabe, pero en general, por el ¿Y turista. quiénes motivan entonces, quiénes quieren y con qué intención quieren recuperar esos territorios? Porque y te hago la pregunta, porque si no es el común del pueblo, si no es la mayoría del pueblo que quiere recuperar esas tierras, en este caso, pues la pregunta es obvia, porque si el gobierno, si en este caso el presidente actual de Israel
está detrás, prácticamente como cabeza de la nación en esta guerra, ¿quiénes y por qué quieren recuperar? ¿Cuál es la motivación de recuperar? El presidente de Israel no se mete en nada, es el primer ministro, es Netanyahu. Sí, perdón, el primer ministro, uno lo conoce como presidente. Es como en España el rey. ¿Cómo? Sí, es como en Uno España el rey. Él es un portavoz, es como una especie de vocero, ¿cómo se dice? Como un embajador para otras naciones. Eso es lo que el trabajo que hace el rey en España. Pues algo así es el presidente en Israel. Es simbólico. Es el primer ministro el que gestiona. ¿Y cuál es la motivación y el deseo de esta gente de recuperar estas tierras? A ver, los únicos dos que tienen intereses en esto son los sionistas políticos, que hemos hablado ya de ellos hasta la saciedad, que es la mafia, Rockefeller, Rothschild y demás grupos, que en realidad ellos se creen que son muy ricos y que son muy poderosos, pero ellos no saben que son herramientas de los jesuitas, ¿sí? Y ahora voy a explicar un poco mejor esto. Y lo segundo son diferentes sectas de ultraortodoxos. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la nación tiene que ser como fue en el tiempo de Salomón, o sea, la nación para el Mesías. Otras sectas no están de acuerdo, porque otras sectas dicen que esa tierra va a ser expandida por el Mesías. Nosotros no lo podemos hacer por las malas, igual que las sectas también están divididas en respecto a la construcción del tercer templo. Unos dicen sí, nosotros debemos reconstruir el templo como nuestro trabajo personal, como en su tiempo lo hizo Zorobabel, ¿sí? Hizo la reconstrucción del trabajo que ya había empezado Salomón. Pero otra secta dice, no, eso lo hará el Mesías porque la nueva Jerusalén vendrá del cielo, ¿sí? No habrá reconstrucción del tercer templo, sino que tiene que descender del cielo. Entonces están divididas las sectas. Entonces, en eso, por eso no se ponen de acuerdo Pero en este caso, Freddy, esos ortodoxos que desean que restaurar la gloria de Israel antigua, pues, a ver cómo puedo formular mi pregunta. Una cuestión es, aquí viene la pregunta, ¿en qué puede interesarle a un grupo como los sionistas políticos apoyar o cuál es la papaya para ellos? ¿Cuál es lo grande de recuperar estas tierras? Eso está bien, yo puedo entender al israelita ortodoxo que quiere volver a esa gloria antigua de Israel, que como visualiza él su religión, tenemos que recuperar, entiendo, o sea, y digamos que los sionistas políticos pueden sumar ese interés que tienen ellos, lo pueden tomar los sionistas políticos para que apoyen lo que están haciendo, pero al sionista político como tal, ¿en qué le conviene recuperar esas tierras? ¿Tienen tanto dinero? ¿Es simple y sencillamente hay una situación de ego, de decir, ¿por qué lo quieren recuperar? Realmente ellos, que son los que tienen el poder. Es lo que mencionaste de las cartas de Albert Pike. Esto no tiene que ver con el interés de los sionistas políticos. La idea de Theodor Herzl es muy bonita, ¿sí? El pueblo judío recupera su tierra, la que perdió en el año 135, y en los últimos 110 años pues empezamos a restablecer el país. Todo eso hasta ahí es muy bonito y hay que respetarlo, porque los judíos hemos estado errantes por el mundo y no nos daban tierra, por eso se hicieron tan ricos, prestamistas, porque como no tenían tierra, no tenían propiedad, pues su propiedad era el dinero, ¿no? Entonces ahora tienen donde invertir y empezar a comprar tierras y expandirse. Pero es que el sionismo político no es el sionismo original de Theodor Herzl. El sionismo político, o sea, lo que están buscando Rockefeller y Rothschild es una dictadura. Ellos quieren utilizar Israel con fines de control de todo Medio Oriente. Pero ellos mismos están sirviendo al sistema, ¿cómo podemos llamarlo? Reptiliano, si podemos llamarlo de esa manera. Y ellos mismos son peones de los jesuitas, ¿sí? Y todos estos de los caballeros de Colón, los caballeros de Malta, es decir, son herramientas del Vaticano. Y el Vaticano es otro que está bajo el control de estos reptilianos, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo, ¿no? Si nos vamos a los años 30, Vaticano, sí, hay que decir las cosas como son, tiene un problema que es el protestantismo y lo quiere exterminar. Tiene un problema que son los musulmanes y por eso financió el ataque al World Trade Center para atacar a los chiitas. ¿Sí? Empezó toda esa primavera árabe. Y tiene otro problema que son los judíos, pero los va a dejar hasta el final. Lo que hizo Vaticano fue proponerle a los rabinos en Europa
crear un reino católico de Jerusalén, el reino romano de Jerusalén. Y los rabinos dijeron, no, nosotros no queremos nada de ustedes. ¿Cómo que reino católico? ¿Cómo que católico? No queremos nada de ustedes. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué pretenden detrás de todo esto? Y dijeron que no, se negaron. ¿Qué hicieron ellos? Muy bien, hablaron con estos pseudo judíos, Rockefeller, Rothschild y demás, Bush y todas estas familias, y cogieron toda la lista de los judíos y se le dieron a Adolf Hitler. Y fue la Iglesia Católica la que financió a Adolf Hitler. No fue Adolf Hitler el que empezó con todo esto. La Iglesia Católica quería exterminar. El Vaticano quería exterminar a los judíos. Entonces, ahora ellos se concilian y tienen paz y lo que sea. Pero, ¿cuál es la finalidad? El Vaticano quiere mover la llamada Santa Sede de Roma y ponerla en Jerusalén. Pero para eso va a querer exterminar a los judíos. Entonces, lo primero que ocurre aquí es tener un control militar de Medio Oriente. Por eso empezaron con todas estas guerras contra Afganistán, contra Libia, contra Irak, contra todo eso. Es un movimiento militar para posicionar bases, para apoyar a Israel en una lucha contra todo el poder chiita, que son los que se van a levantar. No son los sunitas, que son más calmados, son los chiitas que representan un problema. Luego está la parte protestante, que eso es otro proceso, ¿no? Lo hemos mencionado en algunas ocasiones y tiene mucho que ver el Blue Beam, como aparece en las cartas de Albert Pike, ¿sí? Entonces, el protestantismo es el primer problema con el que ellos se ven después de las guerras con Saladino y todo eso de hace tiempo, ¿no? Pero ellos saben que la Iglesia Católica tiene el problema del Islam, y esto es mucho más extenso, no me voy a ir extiendo ahora, tendríamos que hablar de otro tema. Pero ¿qué ocurre? Ellos tienen la siguiente jugada, que es reúne a todos los judíos en una nación. Y cuando ellos se crean que están confiados, que están más fuertes, se van a dar cuenta que su apoyo principal, Estados Unidos, va a caer. Cuando Estados Unidos colapse, cuando Estados Unidos ya no sea un respaldo, ahí donde se va a ver qué países están a favor de Israel. Entonces lo que se crea es un antisemitismo, ¿sí?, social. Empieza la gente a decir es que los judíos controlan la banca, y volvemos con el mismo tema de la Alemania nazi. Lo que ya ¿sí? está pasando. Un odio judío. Sí, entonces, por ejemplo, ahora la gente, los países empiezan a decir, nosotros apoyamos a Israel y nosotros apoyamos a Palestina. Entonces, ¿qué hacen? Ellos están dejando claro a qué parte van a patrocinar. Entonces, si por ejemplo sale Italia y dice, nosotros estamos de parte de Israel, ¿qué hacen los sionistas políticos? Ajá, dentro de 2 semanas hablamos. Ellos van y hablan con el que promocionó eso para saber, porque ya van conociendo quiénes son los que pueden ser potenciales apoyo de Israel para quitar ese apoyo a Israel. ¿Sí? Justo ahora, mira, ¿cuándo ocurre este evento? Justamente esta semana hicieron un acuerdo de paz nuevamente Israel con Estados Unidos. Qué curioso, porque Israel se confía en el apoyo de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos no esté, Israel se va a ver solo contra todas las naciones del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estaba en Turquía, me decían, ¿sabías que nuestro gobierno detesta al gobierno israelí? Y le dije, pues no sé, no me extraña. Pero el problema es que tuvieron hace 100 años incluso la guerra en los territorios que los judíos estaban llegando, una guerra con los turcos porque los británicos ya no quisieron ayudar a los judíos. Y hay un malestar. Entonces, posiblemente Turquía sea otro país también, que aunque no es musulmán, es otomano, también se va a poner en contra de Israel. Entonces, tenemos en realidad un problema tenso, ¿no? E incómodo en toda esa región respecto de ese asunto. Y posiblemente los más interesados sean los sionistas políticos que quieren establecer un gobierno mundial, sea en Bélgica, sea en Israel, pero también le interesa al Vaticano que Jerusalén sea su sede y movilizarla, pero necesitan exterminar primero a los judíos. Entonces vas a ver cómo tienen que neutralizar a los musulmanes, por eso el tema de la Hakuna, que es muy distinta a la que le han puesto a los musulmanes, a la que le han puesto a los judíos ashkenazis. Muy distinta. ¿En qué sentido? Los judíos ashkenazis y los chinos han tenido una Hakuna muy distinta a la que han recibido los musulmanes, ¿sí? La que han recibido los latinos y la que han recibido los negros, ¿vale? Esto es muy importante también que la gente empiece a analizar. O sea que a los israelitas le pusieron placebo. A los israelitas no es que les pusiesen placebo. No es que les pusiesen placebo, sino que lo que sea que les hayan puesto es muy diferente. Porque ¿en qué sentido? Favorable de la modulación de onda. O sea, no sé. que no se le dañe. O sea, yo en este momento no tengo más información sobre esto. Solo digo que hay muchas cosas sospechosas, ¿sí? Y como esto tiene mucho que ver con modulación de ondas, Israel es un país que antes de que empezase el 5G ya lo habían rechazado. Porque como ellos trabajan en tecnologías, en el momento en que tú pongas una antena 5G en un edificio, empieza toda la gente a salir a la calle a protestar y te dicen, aquí no compramos ni rentamos nadie en este edificio
hasta que quiten esa porquería, porque sabemos perfectamente que esto es peligroso. Entonces Israel, para que haya un 5G, tiene que estar muy alejado, ¿sí? A más de 500 metros, porque la gente sabe perfectamente y no es una teoría de conspiración. El israelí, cualquiera, hasta el más inculto, sabe que el 5G es peligroso para la salud, ¿sí? Entonces, tienes que también considerar todos esos aspectos y que cuando sea el momento y empiecen a utilizar estas ondas, pero eso es otro tema, cómo va a reaccionar en diferentes países. Sí, Pero bueno, ya bien. me estoy saliendo del punto. Sí, correcto. Regresando entonces, voy a ayudarte a regresar porque quiero que Pero analices. hay una cosa que me Sí, gustaría comentarte, dale. acotar una cosa interesante. Fíjate, en el 2018, eh, el teniente coronel Gal Luft, ¿sí? De la CIDF, las Fuerzas de Defensa Israelí, se reunió en Bélgica con el FBI, secretamente, ¿no? Y con el Departamento de Justicia para informarles de las cosas que estaba haciendo Joe Biden en Ucrania, junto con su hijo, Hunter Biden, ¿sí? Muchas cosas oscuras, porque en Ucrania eso es otro tema, lo oscuro que hay ahí detrás del gobierno de Zelensky y las relaciones que hay con Biden. Bueno, cuando eso me parece que Biden era primer ministro, perdón, era vicepresidente de los Estados Unidos. El dato no lo tengo ahora, no estoy a corriente de eso. Bueno, la cosa queda ahí, ¿no? Resulta que hace un par de meses, ¿sí? Luft venía del extranjero, hizo una parada en Chipre para llegar a Israel y lo detuvo la Interpol. Lo estaban acusando por tráfico de armas. Y Luft dice, pero ¿cómo que tráfico de armas? Empezó a reír, ¿por qué me está contando? Estuvo encerrado, pagó la fianza y la KGB cree que el Mossad lo escondió, porque se dieron cuenta que él precisamente le está informando al FBI y al Departamento de Justicia sobre Biden y ahora resulta que lo quieren agarrar a él. O sea, con lo que siempre hace, ¿no? La CIA, lo que siempre hacen estas organizaciones. Si tú denuncias a alguien por X, ellos giran la tortilla y dicen que tú eres el que está haciendo X, ¿sí? Lo sabemos con estos redes de pedo, ¿no? Lo que hacen con los niños. Tú los denuncias, pero ellos dicen que eres tú a la opinión pública. Entonces, es curioso que a mí me parece que eso generó también una tensión al grado de que las relaciones entre Israel y los Estados Unidos estaban, me parece, tensas, porque yo tampoco sé muy bien qué tanta implicación habría en todo esto, porque Israel parece que también está metido con el tema de las armas biológicas que se han estado fabricando en la isla de Snake en Ucrania, ¿no? Entonces, a mí me parece que también por eso las relaciones estaban como así medio cortadas y a algún acuerdo llegaron. Y cuando ya llegaron a ese acuerdo, entonces es lo que necesitaba Netanyahu para lo que está pasando ahora mismo, es reforzar su posición política y aprovechar las circunstancias porque hay un margen en el que puede seguir con lo suyo y parecer políticamente correcto. Ok, entonces estamos viendo en este momento que las situaciones que apoyan o benefician realmente, por ejemplo, a Estados Unidos, a Netanyahu, a Biden, directamente podemos mencionar, por ejemplo, el inyectarle economía a Estados Unidos con lo de la guerra, que siempre ha sido un tema que se habla. Dos, pues esta situación que estás ahora platicando de cómo le afectó a Biden lo que el mismo, pues Israel filtró de información y que ha perjudicado a Hunter Biden, la situación política que le favorece realmente a Netanyahu por cómo hoy está siendo visto y puesto el ojo en la parte judicial y también cómo el pueblo lo mira. Otra situación es, bueno, forzar, estoy derivándole en elementos, ¿no? Forzar realmente a la población israelita a introducirse a una guerra que ellos no quieren y que han estado tratando de evitar de una u otra manera. Y sobre esto está entonces la intención del sionismo político de recuperar esas zonas que pertenecían a la Israel antigua. Ahora bien, ya empezamos a escalar y empezamos a salir. Bueno, y también veíamos la situación de los conflictos internos que hay en Israel, ¿verdad? Desde las perspectivas religiosas. Entonces, escalando un poquito, venimos y ya llegamos a la parte donde conviene al sionismo político motivar esta guerra para recuperar estas tierras. Y hacíamos la pregunta de que, en qué les puede motivar.
estamos entendiendo que en lo que tiene que ver con el cumplimiento de, llamémoslo así, de lo que visualiza la carta de Albert Pike, ¿no? De lo que debe pasar para conquistar el planeta, es que debe de surgir una destrucción entre el mundo judío y el mundo islámico. Ahora bien, acotabas un punto interesante y es cuando mencionabas que Estados Unidos, pues al caer Estados Unidos, se cae quien protege a Israel. Y yo conocía información hoy día de que parte del presupuesto anual de los Estados Unidos, no recuerdo cuánto era, si era el 4% o no sé cuánto, o el 0.4, no recuerdo el dato en porcentaje, pero hay un porcentaje anual que corresponde o que se le da anualmente a Israel en apoyo militar, ¿verdad? Entonces, obviamente, al caer Estados Unidos, si hoy se dice que 8,000 millones de dólares de inmediato se facilitaron en apoyo a Israel, obviamente este dinero ya no estaría en caso de que Estados Unidos caiga. Por ende, relacionando con las cartas de Albert Pike, vemos que sí, la motivación real del sionismo político no es en tanto una situación de quiero como corona o como premio recuperar Israel, sino más bien es la excusa perfecta para motivar la destrucción del pueblo islámico e Israel. Correcto, es ahí donde le estamos apuntando. Se te fue la señal, no te he escuchado los últimos 30 segundos. Ok, repito entonces en conclusión. Voy a quitar la cámara, tal vez beneficia. ¿Sí me estás escuchando bien ahora? Sí, en este momento sí, pero los últimos 30 segundos no te entendí nada. Ok. En conclusión, en el último punto mencionaba que al final, realmente, al sionismo político no es que tiene un interés de alguna forma el recuperar los territorios de Israel. No es que le conviene desde el punto de vista religioso, ni ver la Israel, la gran Israel de la antigüedad. No es tampoco una situación de poder y decir, jaja, recuperamos Israel. Simple y sencillamente, la excusa de recuperar Israel, detrás de esto realmente es motivar la destrucción del mundo islámico frente al sionismo a Israel. Eso es todo. Se fue la señal con Frederick. Vamos a esperar. ¿Me escuchaste al final o no? Si quieres, si me escuchas ahorita, si quieres apaga la cámara porque pueda que ahorita los datos de la cámara, apágala y quédate sin imagen de cámara y solo quedémonos con la voz. Bueno, ustedes van escuchando la pregunta y por eso yo ponía de inicio esta carta de Albert Pike, porque dentro de todo el análisis geopolítico no había existido en estos últimos años una confrontación directa de Israel con el mundo islámico. Ahora, si me estás escuchando, Freddy, apaga la cámara para que solo nos quedemos con el micrófono y ahí me vas a escuchar mejor. Sí, porque no me estoy enterando de nada. Sí, apaga la cámara. Ok, perfecto. Ahora sí. Me dices si ahora sí me escuchas claramente. ¿Me escuchas mucho mejor? Sí. Perfecto. Mejor. Ok, te decía entonces, estaba explicando los puntos, ¿verdad? Por los cuales podemos decir que son las motivaciones que visualizamos que están detrás de esta guerra de Israel y Hamás. Ahora, el último elemento que te decía era la intención de estos sionistas políticos de recuperar estas tierras de Israel no es real. O sea, en esencia, ni siquiera quieren recuperar las tierras, sino que la verdadera motivación o excusa de motivar al pueblo de Israel como ingrediente de recuperar las tierras realmente es motivar la destrucción del el enfrentamiento y destrucción de Israel versus Hamás o versus el mundo islámico, cumpliendo lo que Albert Pike. Sí, pero no es la idea de los sionistas políticos per se. O sea, hay que entender que los sionistas políticos son manipulados por los jesuitas, son manipulados por la estructura de los caballeros de Malta, son manipulados por el Vaticano. ¿Sí? Puede que ellos no lo sepan porque se creen que como son judíos, son mejores que los demás, son más inteligentes y etcétera, 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 ¿no? Entonces este asunto
Ya. de la raza superior. Muchos se creen. Entonces, no tiene que ver con esto. Ellos lo que quieren es establecer un gobierno mundial y establecer un gobierno con el apoyo de Israel, de que Israel sea una supernación, ¿sí? Que es lo que se está consiguiendo, que controla no solo Medio Oriente, sino que es un referente. De modo que, desde el punto de vista religioso, ellos puedan poner a su propio Mesías en Jerusalén, ¿sí? Que puedan poner Jerusalén como capital, puedan reconstruir el templo y pongan a este hombre como líder espiritual mundial, que también se pueda convertir en un líder político mundial. Entonces podría unificar el planeta con esta idea. ¿Cuál es la cuestión? Al Vaticano esto no le interesa, el Vaticano quiere posicionarse ellos. Entonces hay que ver que progresivamente quienes tienen los hilos más por encima, que son mucho más astutos, están dejando que progresivamente los grupos más pequeños desaparezcan y los grupos que están justo por encima sean los que los destruyen. Pero cuando lentamente te vas dando cuenta que te vas comiendo todas las bases, ya que llega la parte de arriba y no tiene fundamento, y es el último en acabar. Por eso tienen que tumbar a Estados Unidos, luego el propio Vaticano también va a caer, y el último en caer será Israel. ¿Sí? Sabemos por las profecías que en el momento en que van a ser destruidos, ¿sí? Es cuando llega la confederación, cuando se Ahora, detiene todo el entonces, asunto del Armagedón. Pero pero al principio Israel sí sale ganando. Dime. Pero en este caso, asociando con lo que Albert Pike cuenta en esta carta, el momento de esa, cuando dice, pues, que para que se destruya el mundo islámico con el sionismo político, esto me estás hablando que sucederá posterior a la idea o a lo que se está planificando de crear a Israel como la capital del nuevo orden. Es una idea que tienen algunos. O sea, hay que entender que dentro del Illuminati hay grupos judíos, ¿sí? Hay grupos de las monarquías, hay grupos jesuitas, de hecho los jesuitas son los que crearon el Illuminati. O sea, hay varios grupos dentro del concepto relacionados también con ciertas familias, podemos decir, ricas, ¿no? Entonces tienen varias propuestas. Tienen a Bélgica y tienen a Jerusalén, ¿sí? Para el concepto del gobierno mundial, el eje. El asunto es que Bélgica no tiene ninguna representación espiritual, Religiosa. pero Jerusalén sí. Sí. Claro, Jerusalén sí. Entonces, para tener un líder también religioso que represente la parte espiritual, sería ahí. Lo que pasa es que quien está encima de Vaticano es Satán. Sí, es el concepto Satán. Sí. Entonces, lo que hace es que cuando llegue el momento de caer Vaticano, entonces quien va a estar en el poder, posiblemente desde Bruselas, desde Bélgica, va a tirar a destruir Jerusalén. ¿Sí? Entonces, eso es otra historia, pero eso ya estamos hablando de que habrá pasado lo que llaman la gran tribulación, el Blue Beam, ¿no? Habrá empezado el reinado de este individuo y tendrán en mente la parte de Jerusalén. Entonces, porque es un proceso. Ellos pasan la sede mundial de Manhattan a Bruselas. Y luego cuando plantean coger la sede política y llevarla a Jerusalén y la sede religiosa, cogerla de Vaticano y también llevarla a Jerusalén, es cuando colapsa el sistema. ¿Por qué? Porque quien está encima de ambos grupos, ¿sí? Es precisamente el Satán, es el concepto de los reptiles, ¿no? Ellos son los que cuando llegan a la Tierra, ellos dicen, sí, ustedes están siguiendo son nuestros planes. Y el último, sí, de los planes es destruir Jerusalén, perdón, destruir Israel. Pero Sí, no es fíjate. ahora, o sea, ese asunto, ahora mismo Israel simplemente, en el peor de los casos, lo agarraron por sorpresa, y ya está. Y Israel sí es cierto, que según varias profecías que lo hemos hablado otras veces, va a tener un problema bélico serio con Irán en los siguientes años. Pero en realidad, más que ataques terroristas por aquí y por allá, Israel no va a ser el mayor afectado durante estos siguientes años hasta que se desate pues, la guerra de Armagedón, el tema del conflicto en el valle ¿cómo se dice? Armegido. Se fue el... Sí, no, Armagedón está ahí arriba, pero también justo al frente del monte Moria, que se me fue el nombre. ¿Sí? Fíjate que En esa zona. Fíjate que hace días veía una información también en una de las cartas, no sé si son
No sé qué periodicidad tienen estas cartas que se emiten desde el Vaticano sobre cuestiones doctrinales y bueno, algunas posturas del Papa. Había así un señalamiento muy interesante y así un llamado al pueblo judío de no desmayar, no desmayar en la idea del líder o del Mesías que tienen. No sé si me doy a entender, porque no recuerdo literalmente Sí, cómo eso decía. suena, claro, claro, te entiendo. Y suena políticamente muy bonito, pero sinceramente a los israelíes les da exactamente igual lo que diga el Vaticano, No, no, sí, porque pero los israelíes tienen una muy mala percepción de la Iglesia Católica, no, claro, pero yo me mientras tienen refiero, una buena percepción de... ¿Cómo? no, yo lo añado a este comentario en función de lo que venías diciendo, de que realmente, pues si se necesitase una capital global dentro de ese marco del nuevo orden mundial, debe de ser algo que inspire una figura espiritual. Entonces, si el Vaticano en cierta manera está ahora apoyando la idea del Mesías judío, acopla bastante con el comentario que vienes diciendo. Por eso es que lo añadía el comentario, porque sin duda alguna tendríamos que esperar que para que ese gobierno funcione dentro de todo el sistema que se impone, porque aunque no quiera incluirse el tema religioso dentro del nuevo orden mundial, es un tema que está implícito, lo podemos ver incluso dentro de cómo hoy en China, por ejemplo, se maneja el tema espiritual. El tema espiritual es un tema necesario para la humanidad y para cualquiera que quiera tener un gobierno, que quiera gobernar sobre una nación, sobre un pueblo, sobre gente. El tema espiritual es un tema que no puede dejar a un lado. Solo recuerdo, por ejemplo, cuando los házaros quieren empezar a instituirse, ¿verdad? Y a conformar su gobierno, su entidad como tal, una de las acciones que hacen es que adoptan el judaísmo porque estaban divididos entre el catolicismo y el mundo islam. Entonces, Claro, un mismo judío les recomienda y les dice, no, pues si ustedes quieren realmente hacer que su gente lo siga, tienen que decidirse por una religión y mejor que tomen una que no está involucrada ni con un bando ni con el otro. Y así lo podemos ver a lo largo de la historia, cómo todo gobierno está aliado de un ente o de una idea religiosa. Quien quiera desligar la religión de lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial, pues creo que le falta entender que para manipular las mentes, lo principal es la cuestión que tiene que ver con el ideal que cualquiera tenga sobre una deidad o sobre lo que le enseñan sobre la vida después de la muerte y todos estos elementos. Entonces, lo añadía, claro. Frederick, por el comentario que decía. No sé si quieres comentar algo de esto o me dejas hacer otra consulta. Sí, sí, ahí ves como qué pasa con los chinos. Es el Ah, sí, culto sí, que había antes, correcto. el culto al emperador, el culto al partido, al partido comunista. Sí, eso es lo que iba a mencionar de los chinos, La correcto. devoción al Estado es fundamental. Ujú. Sí, incluso Por por eso eso, dice, ¿quién con la bestia? Cuando consigan que la bestia sea una cuestión de culto. claro, por eso vemos como, por ejemplo, el gobierno chino, ¿cómo se llama la corriente política? Se me escapó el nombre ahorita. El Partido Político El Popular de China. PSPH, Ajá, el Partido correcto. Comunista Chino. Sí, ellos sacaron su versión de la Biblia. Bueno, eso es la información que anduvo circulando. Sacaron donde varios pasajes bíblicos fueron cambiados, incluso hay noticias donde hay una persecución de cristianismo y que pidieron pues a los líderes religiosos incluso que mandaran sus sermones para ver si se ajustaban dentro de la filosofía del partido político de gobierno. Entonces, esta idea, y lo vimos, lo hemos visto presente, por eso usted no va a ver ningún líder político que no se identifique con alguna idea religiosa, sea la que sea, por muy de izquierda que sea, ahí van a estar hablando algo, ya sea de santería, de lo que sea, pero van a meter siempre la parte que tiene que ver con la espiritualidad, ya sea cualquier rama, pero ahí va a estar presente. Bueno, ahora,
hay algo interesante que es importante poder acotar, y es que cuando hablas y mencionas constantemente que el Vaticano está detrás de esto, detrás de lo otro, luego también hacías la aclaratoria que realmente detrás de esto, pues es lo que se conoce como Satanás. Pero sí me gustaría en el relato de hechos que vienes dándonos, pues esta idea de que detrás de todo esto está el Vaticano como tal, ¿cómo se relaciona con el hecho de la situación política y de toda esta gente? Ya nos dabas un adelanto, ciertamente, cuando mencionaste que estos sionistas políticos como los Rockefeller, los Rothschild, etcétera, realmente al final sirven al Vaticano mismo, aunque suena un poco extraño porque hemos visto imágenes donde el mismo Papa se arrodilla ante Rothschild, ante uno de los representantes de los Rothschild, y también se arrodilló una vez ante un morenito, no sé, ese era representante de alguna de las familias poderosas que gobiernan detrás de bambalinas. Pero en este caso, pues tanto poder que he visto que has mencionado, en este caso al Vaticano, me gustaría que hagas un refresh a esta idea para poder comprender realmente qué es lo que visualizas del Vaticano detrás de todo esto, porque lo vi que lo mostraste con mucho poder, pero también mencionabas que detrás de ello visualizas que hay otros entes. ¿Vaticano es una cara de algo? ¿O realmente hay un poder en Vaticano como tal dentro de este escenario global? Vaticano es la sede del Imperio Romano. El Imperio Romano, ya lo he comentado varias veces, el Imperio Romano no se extinguió. El Imperio Romano fue mutando. La mayoría o sea, la parte funcional, la parte religiosa, es lo que llamamos la Iglesia Católica. Pero la parte del servicio de inteligencia no es el servicio de inteligencia Vaticano, ¿sí? En realidad son los miembros de la sociedad secreta de los Caballeros de Malta y de los Caballeros de Colón. Ellos son los que dirigen los Skull and Bones, que dirigen la CIA. Ellos son los que fundaron los Estados Unidos. O sea, los jesuitas son los que fundaron los Estados Unidos y son los que dirigen Hollywood. No es como la gente dice que son los judíos. Los judíos tienen que entender que ciertos judíos están justo por debajo de los jesuitas. Ellos les dejan que se llenen de dinero, que, sí, o sea, es como cojan, porque al final van a crear es un antisemitismo. La gente le va a coger manía. Entonces la gente observa a los judíos, pero no se da cuenta de que detrás están los jesuitas. El llamado Papa, ¿sí? El Glorio, él es un agente jesuita, ¿sí? De hecho, el cardenal Spellman es básicamente después del general superior de la orden jesuita, es el segundo al mando. Y él es el hombre más poderoso de los Estados Unidos, ¿sí? Después fue O'Connor, que murió hace como 10, 12 años, no me acuerdo ahora. Sí, pusieron a otro. Es básicamente el general superior de la orden jesuita, es el hombre más poderoso del mundo. Y él es quien realmente está dirigiendo todos estos asuntos que ocurren en el mundo. Ellos controlan, como digo, controlan la CIA, controlan la NSA, pero para poder controlar al pueblo judío, ellos no se pueden meter, porque el pueblo judío no se deja de nadie. Como quien dice, no dependemos de nada. O sea, antes lo conseguían con el dinero, ¿sí? Compraban a quien hiciera falta. Ahora ya tienen su estado, y su estado está militarizado, y controlan Wall Street. Entonces se sienten cómodos. Entonces no van a venir a hacerle caso a que el Papa diga a los jesuitas, no. Nos manejamos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo hacen ellos? A través de Rockefeller, Rothschild, con el sistema monetario, les hacen creer a estos judíos, y específico a estos, no al resto, ¿sí? A estos que se creen que son mejores que los demás, que ellos tienen el control, que el planeta es de ellos, bla, 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 sin que ellos sepan que la jugada final es este concepto de el regreso a la patria. Eretz Israel, es regresar a la aliyah, ¿sí? Es el retorno judío. ¿Por qué? Porque así tienes a todas las ratas, hablando en términos despectivos, a todas las ratas en una sola caja para espolvorearles el veneno. Eso es lo que ellos quieren, porque los judíos están repartidos por el mundo y necesitan exterminar a los judíos porque somos los representantes de la palabra de Dios, como dijo Pablo. Sí, tenemos un pacto y a través de nosotros se ha repartido el conocimiento de la ley de Dios al planeta Tierra. Y todo esto es una promesa enorme y nuestro ADN se ha mezclado con el de muchos pueblos. Y la historia, ¿sí?
De hecho, el pueblo, los judíos, los israelíes y muchos judíos cada vez más reconocen, o sea, tienen un agradecimiento hacia el cristianismo, la sección protestante, porque saben que ellos apoyan a Israel, oran por Israel, mandan dinero para Israel. Muchas de las construcciones que hay en Israel son de fundaciones cristianas, ¿sí? Que han venido de otros países. Entonces, tienen mucho respeto hacia ellos. Lo que no quieren saber es nada del Vaticano, ¿entiendes? Es importante hacer esta aclaratoria. Sí, El claro, sí, claro. Vaticano, sí, ha sido un instrumento, o sea, una estructura de poder del Imperio Romano que aún persiste. Están como los Giovanni y otras familias que son los que crearon el Banco de Inglaterra, eso lo mencionamos también una vez, y ellos controlan, ¿sí? El sistema bancario en muchas partes y son muy poderosos. Pero lo que hay que comprender es que ya fuera de la parte religiosa, yo le llamo el Satán, ¿sí? Porque no entro ahora demasiado en detalles, se infiltró hace menos de 200 años en el Vaticano para empezar a mover los hilos hacia la dirección del nuevo orden mundial. Porque originalmente el Vaticano se llevaba mal con la masonería, se llevaba mal con el ateísmo, se llevaba mal con los protestantes, se llevaba mal con los judíos. Entonces tuvieron que cambiar la propaganda y el Papa dijo, tenemos que ganarnos a la gente. Entonces empezó una campaña publicitaria, una campaña de promoción. Entonces empezaron a salir científicos del Vaticano. Entonces empezaron a introducir el Big Bang, reubicar la teoría del creacionismo y el génesis para que encajase con el evolucionismo y dejasen de pelear entre ellos. Entonces empezaron con conceptos ecuménicos, a dejar de perseguir a los protestantes, a pedir la paz a los judíos. Entonces todo esto ha dependido también de ciertos papas, porque algunos papas han estado de acuerdo, otros no. ¿Sí? Por eso Ratzinger dimitió, entre otras cosas, porque hay cosas con las que no están de acuerdo. Hay algunos que empiezan por un camino y luego se desvían, sea que empiecen bien, terminan mal, o sea que empiezan mal y al final dicen, oye, yo no quiero ser partícipe de esto, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cuestiones, pero lo que hay que entender es que la última bestia, ¿sí? De estas que vio Daniel, es Roma, y Roma todavía siguiendo literalmente Roma, aunque no tenga que ver nada con el gobierno italiano, sino Claro. es el Vaticano como eje y como control del planeta Tierra. Pero uno dice, pero ellos no tienen poder, solo son gente religiosa. Pero es que están haciendo todas sus operaciones a través de los Estados Unidos. Todo lo que el Vaticano necesita hacer lo hace a través de sus agentes jesuitas en Hollywood, en Wall Street, en, perdón, en Cape Canaveral, ¿cómo se dice? En Silicon Valley. O sea, lo que ellos necesitan hacer tiene un montón por encima de todo, ¿sí? Distrito de Columbia, porque el Distrito de Columbia es la corporación que controla a todos los países del mundo, ¿sí? Porque todos los países del mundo son corporaciones, eso también estuve comentando con anterioridad. Entonces, a través de eso tienes Vaticano, que controla la corporación Crown, que es la corona británica, para que administre a la corporación US Corp o US Incorporated, que es la corporación de Estados Unidos, que está en Distrito Federal. O sea, Estados Unidos no es el país. Eso es una mentira. Estados Unidos en realidad es una corporación que está registrada en el Distrito de Columbia en Washington, donde están registrados todos los países. Sí, ahí tienes a Argentina, que es corporación desde 1958, tienes a España, que es corporación desde 1978, tienes a Israel, que es corporación desde 1948. Pues, curioso, todos terminan en 8. Entonces, todos estos son corporaciones. Bueno, no todos. Rusia, China no son corporaciones, pero todo el resto de países del mundo sí, y están bajo el control del Vaticano. Ok, solo déjenme buscar algo. Si encuentro aquí algo, permítanse. Constituyó como... Déjame solo buscar esto y ya voy. Ok, a ver si aparece algo acá. No, no me aparece. Pero bueno. Tú dices más o menos 200 años, que 200 a 300 años, creo que podría estar el hecho de que ya lo que se conoce popularmente como Satán empieza a introducirse en el Vaticano, y yo creo que tú lo relacionas con el hecho de cuando empieza a fundarse el movimiento jesuita, ¿no? Y cómo los jesuitas, pues de ellos se deriva lo que es el Illuminati, y el Illuminati infiltra la masonería, Exacto. y esto Exacto. es, Y las monarquías, y las y el monarquías, judaísmo. correcto, que es donde vemos
¿verdad? Que nace toda esta idea de la república. O sea, que realmente el nacimiento de la idea de la república es una idea jesuita, ¿verdad? Y donde vemos que nacen, bueno, eso es lo que yo visualizo, cuando vemos que nace toda esta época de la ilustración, ¿no? Y empieza, y que comienza con el movimiento de la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa fue la que motivó realmente, y por lo menos en Honduras está tan palpable los ideales de la Revolución Francesa, cuando lo vemos en el himno nacional, los ideales de Simón Bolívar, los ideales de Francisco Morazán, ¿verdad? Que lo hemos hablado en otros programas. Yo creo que por aquí es donde visualizas todo esto, ¿no? De que, y que empieza a derivarse en la Revolución Francesa, como muchos acotan de que la Revolución Francesa fue una motivación Illuminati. Y obviamente está claro, pues, o sea, después de la Revolución Francesa, ¿quiénes son lo que tú decías? ¿Quiénes son los que empiezan en América y me imagino que también en Europa, pero por ejemplo, en América, ¿quiénes son los que empiezan a fundar esas grandes universidades y empiezan a financiar esos centros de estudios de escuelas básicas, etcétera, etcétera? Por ejemplo, en América Latina, en Estados Unidos, ustedes vayan a investigar quiénes están detrás de la fundación de las más grandes universidades. Los jesuitas. ¿Quiénes son los que están detrás de mucho del impulso de la educación en los países retrasados de América Latina? Los jesuitas. Entonces yo creo que por ahí donde empiezas a visualizar todo esto, Frederick, el nacimiento de los jesuitas. Los jesuitas nacen con Adam Weishaupt, ¿sí? ¿Y quién era Perdón, él? con Francisco de Loyola. Correcto. Francisco de Loyola es el que funda los jesuitas, y los jesuitas es Adam Weishaupt, que es el que funda los Illuminati de Baviera. Después están los Illuminati. Y los Illuminati lentamente empiezan, ¿sí? a infiltrarse, pues como digo, en todas estas instituciones lentamente para tomar un control, ¿sí? Pero, o sea, no sé qué más quieres profundizar respecto. Todo esto tiene muchas aristas, porque lo que ocurre es que vivimos en una era tecnológica y también hay mucha influencia pandimensional de otros seres. Porque si no fuese por eso, no es tan fácil ni poner en conflicto a las personas, ni tampoco incluso congraciarlos. Porque hemos visto todos estos procesos de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Americana, etcétera, tantas revoluciones, ¿sí? Que han ido cambiando Europa, porque se podría decir que Europa de nuestro planeta. ¿Cómo? Perdón, decías algo ahí. Que Europa los últimos... ¿Europa qué? Que saliste y volviste a entrar. Sí. Que Europa ha sido el eje social. Europa ha sido el eje social en los últimos 2000 años, más o menos, entre el Imperio Romano, entre el poder germánico, entre los ingleses, el Imperio francés, etcétera, etcétera, etcétera. Grecia. ¿Sí? Pero hay una cosa interesante que no se nos debe escapar. Siempre se mantuvo protegido el papado. Podía pasar cualquier cosa, pero el Papa siempre tenía algún representante que era como el asesor o el chismoso o el ministro, el embajador, creo que esa es la palabra más adecuada, que estaba al lado del rey de Inglaterra, ¿sí? Que estaba al lado de fulanito, el rey de Francia. Siempre había un representante del Vaticano, algún cardenal. Y lo mismo que ocurre en los Estados Unidos, ¿sí? Siempre ha estado un cardenal que viene a ser el hombre más poderoso y le rinden cuentas los presidentes, ¿sí? Entonces, estos son los que han estado en el poder. Y tú dices, pero se supone que el rey es el que está en el poder. Pero lo ves hasta en los documentales, en las películas. Siempre aparecía algún individuo de la Iglesia Católica que cuando decía el propio rey se amedrentaba. ¿Por qué? Porque utilizaba lo que estábamos diciendo, el recurso de la parte religiosa. Pero hay mucho más, era la influencia que necesitaba la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no tenía un poder militar. Entonces, en cualquier momento lo hubiesen podido producir un golpe de Estado. Por eso la Iglesia Católica absorbe a toda esta gente que se prestó para la guerra contra Saladino, en la toma de Jerusalén.
Entonces ahí es donde nacen los caballeros teutones, los caballeros de Malta y los caballeros de Colón, ¿sí? Que vienen a ser el ejército de Vaticano, pero no es simplemente un ejército militar que protege el Vaticano. ¿Quién va a atacar el Vaticano? Está dentro de Roma, ya para eso está el ejército de Italia. Es el hecho de que son un ejército que controla todos los estamentos y todos los elementos del mundo y que opera desde los Estados Unidos. ¿Sí? Hola. Después. Sí. Sí, es que se te había la señal. Sí, no, yo en realidad nada más estaba tratando de comprender por qué más o menos estimaba 200 años. Entonces, por eso yo te hacía la pregunta a partir de este análisis y si por ahí es que más o menos estimaba los 200 años por la cuestión que te decía de la fundación de los jesuitas, de la cuestión de... ¿Y por qué mencioné lo de la Revolución Francesa? Porque obviamente esa fue una gran plataforma, ¿verdad? Para la creación de la República y de los conceptos que tú bien dices como opciones. Cierto es que en todo esto es bien delicado el hecho de uno no señalar a que toda persona, todo individuo involucrado en cualquier movimiento sea una persona realmente, por decirlo así, en términos coloquiales, del lado de la oscuridad. Porque ciertamente una cosa es lo que siempre hemos platicado, a la creación de un movimiento o al nacimiento de un movimiento, van a haber personas que van a adherirse a ello por buenas razones, por razones egoístas, por razones de control, por razones de poder, etcétera. Entonces, dentro de todo esto, nosotros no podemos dejar de valorar que algunos próceres hicieron, ¿verdad? Y que algunos incluso hasta ofrendaron su vida, ¿verdad? Por los ideales que la república como tal tenía. Pero, como dice Frederick, en el caso de Theodor Herz, la creación del Estado de Israel, nadie puede negar que los principios como tales son espectaculares, pero que realmente es los que se involucraron en ello que había detrás. Es como cuando uno revisa la Agenda 2030. Usted puede revisar la Agenda 2030 y dice cosas espectaculares. Usted puede irse a ver las piedras de Georgia, las Georgia Stone, y dicen cosas espectaculares, pero una cosa es realmente lo que puede decir y la verdadera motivación, y otra cosa también las cabezas de eso, y otra cosa también las personas naturales o normales que se involucran en esto y que luchan por ideales verdaderos. Yo creo que eso es también por lo cual querías, o entendí que en algún momento querías hacer como una aclaración de este tipo, Frederick. ¿De qué tipo? Cuando estabas mencionando de que en todo esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en lo que se fue desarrollando en el tiempo, como yo exponía hace un instante, uno no puede como venir y solo generalizar o meter a individuos dentro de un solo concepto cuando sabemos que al final las hacen de tal manera y hay personas dentro, por decirlo de una forma. ¿Recuerdas una última conversación que tuvimos y que tú me decías, yo no creo que no existan personas que no tengan buenas motivaciones o buenas intenciones para hacer las cosas? Entonces, yo entendí que en algún momento, pues en este diálogo, como se fraccionó también la comunicación, como que querías también evidenciar el hecho de que no generalicemos, aunque se hayan creado movimientos o grupos de control, etcétera, o movimientos como jesuitas o esto, no quiere que no hayan personas que dentro de esto tengan buenas intenciones. Tal vez lo interpreté mal, pero con la fraccionado que estuvo en algún momento de la comunicación, que querías como hacer un paréntesis en esto. Pero si no, pues igual vale la aclaración. Para resumir, a ver, ¿ibas a decir algo? No, está bien. Ok, para resumir entonces, ya hablamos de en términos generales de qué puede estar motivando a este grupo o al otro, pero ya visualizándolo dentro del escenario de las cartas de Albert Pike, del final de los tiempos, de la Tercera Guerra Mundial, que la misma carta de Albert Pike menciona como elemento para llegar al control del planeta. ¿Hay algo que esté detrás de esta guerra de Israel y Hamas? ¿O esto será nada más los elementos que mencionaste a nivel político y de intereses muy particulares?
o también hay un añadido o aditivo que se sume a la idea de la Tercera Guerra Mundial o a la idea del camino hacia el nuevo orden mundial en esta guerra de Israel o Hamas y Hamas? Bueno, no sé si el término guerra como tal sea la palabra, ¿sí? Pero supongamos que queremos utilizar la palabra guerra. Ya cualquier conflicto pequeñito lo llaman una guerra. Pero sí no considero que tenga que ver con la Tercera Guerra Mundial. Pero sí quiero acotar que tiene un componente, y es que Irán está dejando muy claro su posición respecto de Israel cada vez más desde hace muchos años. Sí, esto ya lo había profetizado Enoch. Irán va a ser un problema, ¿sí?, respecto de Israel en cierto momento. Que esto suponga para Israel una amenaza grave, pues depende de qué entendemos como grave, ¿sí? Pero Israel va a seguir teniendo problemas con Irán, posiblemente una guerra. Lo que pasa es que son países que están muy lejos, ¿sí? Y para que de Irán llegue a Israel, pues tiene que cruzar el Éufrates y tiene que, o sea, no es tan simple, pero sí posiblemente hay un problema más adelante. De momento, eso es utilizar, ¿sí?, como hacen otros países de Europa, a los países de Europa del Este contra Rusia. Igual aquí, lo que hará Irán será financiar a grupos para molestar a Israel. Eso también estaba profetizado, que volverán a haber problemas con grupos terroristas intentando acceder a Israel. La cuestión es que ya con esta experiencia, si en realidad la nación bajó la guardia, pues ahora otras estarán en sobrealerta durante bastante tiempo. Porque cuando muere un soldado israelí, hay duelo en todo el país. Se paraliza todo el país, se hace un minuto de silencio. Ahora imagínate si realmente han muerto 600 personas. Esto va a ser un precedente, ¿sí? Esto va a marcar mucho al pueblo judío, porque en Israel nos tratamos como si fuésemos una familia, independientemente de que todo el rato están peleando. En eso se parecen a una familia. Están discutiendo, ¿sí? Se regañan todo el rato, pero funcionan como una sociedad, porque así fue como crecieron con los kibbutz. Entonces se acostumbraron a ser una sociedad, y entonces eso tiene sus partes positivas y sus partes negativas, de modo que eso los va a poner también en sobreaviso, igual que pasó con la pandemia, que hizo despertar a millones y millones de personas a nivel mundial y está acelerando el despertar de conciencia colectivo, ¿sí? Entonces podemos verlo desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de los ortodoxos, como digo, los ultraortodoxos, ellos andan peleando todo el rato entre ellos. O sea, entre ellos andan pelea y discutan. No se ponen de acuerdo, y es muy difícil ponerlos de acuerdo, porque piensan muy distinto. Lo que podría ponerlos de acuerdo es un líder que aparezca como divino, ¿sí? Que los unifique, que los haga, que todas las diferencias que tienen entre ellos se unifiquen en una sola, y que consiga convencer a los musulmanes de que un centro espiritual para todos sería lo positivo. Eso podría desarrollarse muy posiblemente encajando con las profecías durante el periodo previo al estallido de la Cuarta Guerra Mundial, o sea, de la guerra de Harmegido y el valle del Cedrón, o sea, perdón, el Cedrón, el valle este que está delante, que se me va, la segunda que se me va el nombre, la colina esa que está abajo del Monte Moria, toda esa explanada. Eso es otra. Después, la parte de los sionistas políticos y algunos grupos religiosos, pues lógico seguir expandiéndose, porque ellos quieren recuperar Judea. Primero recuperar Judea, luego recuperar todo el resto, y luego mostrar lo que estaba mostrando Netanyahu con el tratado con los países árabes. Él decía, esta es la gran alianza con Arabia Saudí. Sí, impuso un mapa. Pero a mí lo primero que pensé cuando vi ese mapa me sonó muchísimo a Sykes-Picot, al acuerdo, a la declaración Balfour, a los acuerdos de Bretton Woods, que es la misma historia. Es los ingleses y los franceses conspirando para quitarle al Imperio Otomano su poder. Entonces, a mí me da que Israel sabe que Arabia Saudí es un país demasiado rico, muy grande, ¿sí? Y es su competencia, ¿sí? Arabia Saudita es su competencia. Entonces yo pienso que aquí hay algo muy interesante que no Netanyahu, ¿sí? De qué es realmente lo que está buscando con el tratado con Arabia Saudí. Sí, esto también es muy interesante. ¿Qué hay detrás de todo esto? Si
es llevárselo al bolsillo y crear un acuerdo comercial, una moneda unificada, no sé. Pero esto también es importante considerarlo, porque de un modo u otro, si tú miras el antiguo mapa, ¿sí? De Israel, o sea, incluyendo Judea, ¿sí? Edom, ¿cómo se dice? Galilea, todas estas secciones, acaparaba tanto que llegaba incluso a Arabia Saudita, Kuwait, sí, Dubái. Entonces, en realidad, el Israel prometido, si queremos ceñirnos al concepto de Salomón, incluye Arabia Saudita, incluye Siria e incluye Egipto. Eso también es importante tenerlo en consideración. ¿Cómo se supone que pretenden ellos conseguir semejante expansionismo porque no lo pueden hacer militarmente? Tiene que haber algo que los unifique. Entonces, yo pienso que los sionistas políticos también están pensando en cómo agarrar a los grupos suníes, ¿sí? Porque, o sea, es destruir a los grupos chiíes, que son la amenaza porque son radicales, y crear una alianza con los suníes. Porque si logran exterminar a los chiíes y quedarse con los suníes podrían crear una alianza judío-musulmana para reconstruir el templo. Y si tienen de su parte a los países árabes, especialmente Arabia Saudita, porque es un referente en todos los sentidos, podrían conseguir la reconstrucción del templo. Pero igual es hipotético, yo solamente estoy teorizando, no tengo fundamento, Sí. documento ni nada que consolide lo que estoy diciendo. Bueno, Solo pero una teoría. lo que sí está claro es que nuevamente es una situación de falsa bandera solo para motivar aspectos muy particulares, ¿verdad? De cada uno de los involucrados, de las partes involucradas. Y obviamente hay un gran jefe detrás de todo esto que también, pues, llamémosle, motiva, permite, cual sea la palabra que más acople, que todo esto suceda, porque también detrás de todo esto sigue el camino hacia ese gobierno mundial, y todo esto pues sigue aumentando el escenario global para que vaya a estallar lo que va a estallar cuando vaya a estallar, ¿no? Y nos lleve cada vez más a esos escenarios críticos donde, como decía al inicio, seguir aumentando la energía negativa en el planeta para que sus planes prosperen. Y para cerrar, ¿de qué manera al reino de la oscuridad le conviene para que sus planes avancen el hecho de que la energía negativa siga creciendo, para que la gente pueda entender también por qué es importante poner atención a todas estas cosas que suceden y no caer en los engaños y tratar de entender que detrás de todo esto solo hay intereses particulares y no lo que nos muestran? ¿En qué les conviene a estas fuerzas mayores oscuras que motivan, que están detrás, estas fuerzas pandimensionales y estas fuerzas extraterrestres y estas fuerzas locales del planeta, esta bestia de la Tierra que quiere el control también? ¿Qué les conviene a todos estos intensificar la negatividad y el miedo en el planeta con todas estas acciones? Si no bajas el nivel vibracional de la conciencia colectiva, no se puede materializar nada oscuro. Todo lo que ocurre, todo lo que se materializa, sean los fenómenos medioambientales, en los temas de salud, en la prosperidad del pueblo, en todo, ¿sí? En la paz o en la discordia, va a depender de los grupos y de los enramados de conciencia colectiva, según el nivel de vibración. Entonces, si la gente está contenta, va a haber un resultado. Si la gente está enfadada, va a haber otro resultado. Si la gente ama, va a haber un resultado. Si la gente odia, va a haber tiene miedo, va a haber otro resultado. Entonces, solo puedes conseguir un estado de alarma con este tipo de eventos y bajar la vibración de la gente para conseguir tus objetivos. Pero si la gente no tiene miedo, no puedes conseguir objetivos. Lo mismo pasó con la pandemia. Primero tienes que conseguir que la gente se atemorice, ¿sí? Para que acepten cosas que a su sano juicio no aceptarían. El asunto es que es difícil conseguir eso con los israelíes porque ellos están acostumbrados a los estados de alarma. Ellos están confiados porque en realidad tienen razones por las cuales están confiados y seguirán estando confiados hasta el final, porque incluso al principio de la guerra de Armagedón, ¿sí? Ellos van a estar ganando. Por eso digo, durante la Tercera Guerra Mundial Israel será la nación más poderosa del mundo. Eso desde el punto de vista de diversas profecías. Entonces ellos no se tienen que estar preocupando de nada ahora mismo, considerando de todas maneras que es lamentable que haya tantos muertos. ¿Sí? Que no vamos a
O sea, no vamos a quitar el hierro al asunto, ni vamos a decir que no ha habido sufrimientos, igual que la guerra en Ucrania. Eso es un montaje, pero no quiere decir que no haya gente que esté sufriendo, que se quede sin sus Claro. viviendas, que estén heridos, que estén desplazados, que haya muertos. O sea, una cosa no cambia a la otra. Ahora, si previo a estos acontecimientos que están próximos a suceder, como, bueno, la pregunta más bien sería de esta manera. Si se está esperando o si en el escenario geopolítico se visualiza la caída de Estados Unidos más cerca que más tarde, y si al caer Estados Unidos pierde el apoyo de Israel, ¿dónde entraría entonces que en la Tercera Guerra Mundial Israel sería más bien potencia? ¿O estoy entendiendo mal? Porque, no hay- Planteando. porque durante la Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos y Europa se están enfrentando contra Rusia y contra China. ¿Sí? Principalmente. Otros países también van a estar en conflicto, pero estos principalmente para su debilitamiento. Israel se va a estar enfrentando a Irán, ¿sí? Entre otras razones, pero hay muchos países que van a estar en conflicto. Pero ahí es donde Israel va a demostrar su poderío, ¿sí? Porque hasta ahora, pues, no se meten con él porque no, o sea, las circunstancias, los países que están alrededor no están en condiciones de enfrentarse a Israel. Egipto más o menos, pero es que no hay punto de comparación, ¿sí? Entonces Entonces, a Israel es no eso. le va, a Israel no le afectaría la caída de Estados Unidos en este momento del conflicto de las puertas de la Tercera Guerra Mundial, no le afectaría, es lo que estoy entendiendo. No, lo que pasa es que si Israel tiene que enfrentarse a Irán, él puede enfrentarse a Irán y le podría ganar a Irán. Si se tiene que enfrentar contra Egipto, se enfrentaría a Egipto y le podría ganar a Egipto. Si tiene que enfrentarse contra Turquía, se enfrentaría y le ganaría. El asunto es el respaldo. Te sientes protegido y te sientes apoyado por una nación que en los últimos 200 años ha sido la potencia más grande del mundo. El asunto es cuando Estados Unidos caiga, pero eso es un proceso. Estados Unidos va a estar luchando y Israel va a estar luchando. ¿Sí? España va a estar luchando, Francia, Inglaterra, todos estos países van a estar luchando durante la Tercera Guerra Mundial. Pero es después de todo ese colapso que Israel se ve aún más fuerte, se ve aún más confiado, cuando entonces la ONU declare la guerra contra Israel, que es lo Sí, que claro, pero posiblemente estamos vaya a ocurrir. hablando, esto es posterior a la Tercera Guerra Mundial. Claro, estamos hablando de lo que llaman normalmente el efecto, lo que llaman Armagedón. ¿Sí? Sí, claro. Y en este caso, obviamente, sí, no podemos dejar de valorar que esta situación de Israel y Hamas también contribuye a la situación geopolítica de la motivación de la Tercera Guerra Mundial. O sea, suma más, así como ha venido sumando todos los eventos que han sucedido, así como suma a que estalle en cualquier momento una Tercera Guerra Mundial, lo que pasó Francia con los países de África, Ucrania, Rusia con los países, creo que había algún conflicto ahí que se estaba medio queriendo armar contra Polonia, si no me equivoco. En fin, o sea, China, como dije al principio, con Taiwán, eh, la cuestión de en América países asociándose a China, a Rusia, como en el caso de Honduras, ¿verdad? Que está teniendo cercanías políticas o diplomáticas bastante fuertes. Entonces, es decir, todo esto y lo que está pasando con Israel sigue creando una división planetaria para que pueda prosperar una tercera guerra mundial, sin duda alguna. Claro. De todas maneras, ningún país quiere una guerra termonuclear. Ninguno. ¿Sí? Ya quedó evidenciado, pese a que hay algunos que dicen que las bombas de Hiroshima y Nagasaki se hicieron con magnesio, pero de todas maneras, o sea, los videos, el video de la explosión, ¿sí? No estoy diciendo ahora que no hayan muerto personas en Hiroshima y Nagasaki, pero el video fue para escandalizar al pueblo americano, escandalizar a los japoneses, escandalizar a muchos, ¿sí? Usando una explosión gigantesca de magnesio. Pero el punto aquí es, ningún país quiere una guerra termonuclear, pero son conscientes de lo que eso implica. El punto es, ¿qué tanto puedes presionar a los actores de ese conflicto? El componente, lo hemos dicho muchísimas veces, es la economía, es tumbar la economía, ¿sí? Y ya no les queda más alternativa que entrar en guerra, ¿sí? O sea, la caída del dólar es lo que tiene que
desencadenar Claro. todos estos conflictos, porque si ocurre algo en el mar de Taiwán, se ponen a insultarte y este te dice una cosa, pero es como cuando te pones a pelear con alguien a través de redes sociales. Le puedes decir 40.000 cosas, pero no se ha llevado ninguna cachetada real. El asunto es para realmente que hagan algo, ¿sí? Y que el otro le responda y que eso vaya a peor y que no haya manera de llegar a diplomacias ni con insultos, es que realmente no queda ninguna otra alternativa. Entonces, ahí es donde tenemos que ver que posiblemente tenga bastante que ver o esté directamente relacionada la caída de la economía de los Estados Unidos. Muy claro, y al final, pues todo el escenario o el show geopolítico que se está armando con dimes que te dirés, ¿verdad? De todas estas naciones, al final, pues digamos que ante la opinión pública, que al final es lo que ellos siempre trabajan, la excusa no va a ser realmente ante la opinión pública la situación económica, sino que lo que vemos ahorita, por ejemplo, en el conflicto de Israel-Hamás, van a presentar situaciones que tienen que ver con posesión de territorio, posesión de territorios, situaciones de religión, situaciones de historia, que este territorio me pertenecía a mí. O sea, es decir, ante la opinión pública jamás se va a mostrar lo que realmente hay detrás. Por eso que platicamos en estos programas y usted va a poder ver cualquier cantidad de análisis que al final cuando se va a desnudar y analizar, no es la situación religiosa, no es la situación ¿cómo se llama? Como la plantearon de historia, sino que al final detrás de todo esto fue lo político, perdón, lo económico, perdón, lo que realmente va a estallar. Pero ante la opinión pública siempre van a decir que fue la situación religiosa y la situación de territorio, que sí que impacta en lo territorial, claro que impacta, pero lo que lleva realmente al conflicto es la parte de la economía. Bueno, no sé si algo más te gustaría acotar, Frederick. Ya tenemos 2 horas de programa y creo que hemos abarcado lo bastante suficiente para poder entender nuevamente que detrás de este pseudo conflicto siempre se sigue moviendo lo mismo y es un paso más para lo que esta gente quiere tratar. No voy a agregar nada más. Solo me queda a mí, pues, agradecerte nuevamente y bueno, invitarte para cuando... Saludos chicos, excelente exposición, dice Odili Velázquez, gracias a Capo Saimón Caporal, que también comentó, y a otros que comentaron, muchísimas gracias por estar pendientes, ¿verdad? A Dania Quiroz, también gracias por estar pendientes. Bueno, gracias por acompañarnos a usted y a ti, Frederick, gracias por acudir, pues, y por querer regalar a la audiencia esta perspectiva de lo que hay detrás. Tú me dirás cuándo nuevamente quieres tratar otro tema, ¿verdad? Mientras tanto, pues yo los invito que esta semana vamos a tratar otro tema en Veo Ocultas y cuando Frederick nuevamente quiera intervenir con nosotros en este espacio, él tiene y sabe que tiene las puertas abiertas para hacerlo cuando desee. En esta ocasión, pues te agradezco, Frederick. Todos, esto fue Veo Ocultas y bueno, mañana les traigo un nuevo programa. Ve Ocultas.